Pues buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, buenas medias noches, buenos mediodías pueden ser, buenos amaneceres donde quiera que estén ustedes en este semiesférico mundo. Bienvenidos y gracias por acompañarme, niños y niñas, perritos y gatitos, brothercitas y sistercitos. Yo soy Mauricio José Schwartz, esto es El Rey va Desnudo en su versión de los jueves, que hoy es en miércoles, que es la revista semanal. Y sí, efectivamente hoy debería ser jueves, pero no, insistió en ser miércoles y yo insistí en hacer hoy el streaming en vez de hacerlo mañana. Y mañana es cuando estrenaremos nuestra muy esperada breve historia del ateísmo, que nos pidieron mucho y que tardamos mucho en hacer, pero bueno, al final lo hacemos, eso es lo bueno, que al final cumplimos. Y eso es creo que es lo más relevante. Muchas gracias, digo, porque me han acompañado. Vamos a explicar por qué nos cambiamos de fecha, pero antes quiero pedirles, como siempre, que nos hagan el enorme favor de apoyarnos, ya sea en Patreon, que es el símbolo, el logo que está arriba a la izquierda, que es el de un lugar donde pueden hacer una donación mensual de €1, de €2 o de $1, $2 o 3 o 5 y así hasta el infinito para este canal. Y si no por PayPal, pues pueden hacerlo una vez. En la descripción de este vídeo están los enlaces para que nos hagan favor de apoyarnos, que nos hace, ¿qué digo? Mucha falta. A mí me molesta mucho pedir. Yo quiero sacarme la lotería, entre otras cosas, para no volver a usar esta pantalla y decir, ¿saben qué? Hasta aquí ya yo me encargo de todo, no se preocupen, no, yo invito absolutamente todo. Pero mientras ello no ocurra, pues vamos a tener que funcionar así. Y quería comentarles lo que hicimos. Iba a comentar lo que hicimos la semana pasada, pero lo que hicimos ayer, pero no lo hicimos ayer, pero lo vamos a hacer mañana. Todavía no tengo el recorte, la imagen, pues, de... A ver si la tengo. Es más, creo que la tengo. De lo que vamos a hacer el día de mañana, déjenme ver. No, aún no la subí, lo siento, pero es la breve historia del ateísmo. Es tiempo que he querido contar porque mucha gente se entusiasma contando historias. ¿Cómo nacieron los ateos? Y generalmente nos atribuyen unos orígenes bastante horrendos. También hoy, precisamente por todo este lío en el que tengo, pues tampoco hay cosas que sabemos. Estamos a manga por hombro o en cuadro, como se dice por aquí, porque no me da la vida, pero todo lo queremos hacer y todo. Y también se me hacía muy feo dejar de hacer el streaming, simple y sencillamente por el motivo por el que lo voy a dejar, por el que lo pasé al día de hoy, y es el siguiente. A ver, confesión al canto. Ustedes saben que a mí me gusta el baloncesto. Se crea yo pequeñito. Sigo siendo pequeñito, pero no tanto como cuando me empezó a gustar el baloncesto, y vi jugar a los Globetrotters, y vi jugar allá por televisión a Will Chamberlain, tiempos de que el mundo era en blanco y negro. Menos en blanco y negro, yo lo que llegué a jugar fue fútbol con las fuerzas inferiores del Necaxa, convirtiéndome en el peor portero que ha tenido jamás en su historia las fuerzas inferiores del Necaxa en aquel entonces. Estamos hablando del año 67, por ahí. Y antes de eso había sido un buen pitcher de la Liga Maya, de la Liga Olmeca, no, era de la Liga Maya, pero al final no prosperó mi carrera deportiva en el béisbol, que me hubiera gustado, me sigue encantando el béisbol. Y luego fui, para impresión de mucha gente, patinador en hielo. Cuando en una época en México, entre que yo tenía 9 y 14 años más o menos, hubo un boom de pistas de hielo. Estaba la pista de Insurgentes, estaba la pista de Polanco, que es a la que yo iba. Luego los de Insurgentes, los de Polanco se juntaban para pegarse y cosas así, las cosas que hacen los jóvenes cuando son tontos y jóvenes. Y yo prácticamente me dejé la secundaria en la pista, ¿no? Obviamente mis magníficas calificaciones de la primaria se fueron a la goma, porque yo llegaba a casa, tiraba los libros, agarraba mis patines y me iba a la pista hasta que la cerraban a las 9 de la noche. Todos los días, excepto sábados y domingos, donde llegaba yo a las 10 de la mañana cuando la abrían y me iba a las 9 de la noche. Comía allí y bueno, yo vivía en la pista de hielo Polanco,
que para los que no lo sepan está donde está ahora el Liverpool de Polanco, que es en Horacio y Mariano Escobedo, creo. No me acuerdo, a ver, ya hace muchos años fuera. Bueno, el punto es que me gustaba mucho el baloncesto. Y ahora tengo un hijo baloncestista, que es bueno el pelado, pero además es bueno y ha crecido muchísimo como jugador, como defensor. Es absolutamente, yo le he dicho varias veces, no sé cómo no te han pegado, porque es un defensor de los que no deja respirar, al contrario, lo tiene siempre controlado, tocándolo con el dorso de la mano. Tiene una envergadura lo suficientemente grande como para hacer tapones. Y es muy molesto como defensor, mi hijo. Yo lo felicito por lo bien que lo hace. Y cada vez es un mejor tirador, sobre todo usa recursos que muchos ya no usan, como los ganchos, ¿no? Entonces, yo soy feliz viéndolo y fotografiándolo y yendo a los partidos y demás. Y aparte de eso, soy fan del equipo local. Y el equipo local, no están ustedes para saberlo ni yo para contárselos, pero es el Círculo Gijón Noega Baloncesto. Mi hijo está en otro club, que es el Club Pumarín. ¿Cómo será el interés por el baloncesto en esta pequeña ciudad que el club de mi hijo, solo el club de mi hijo, son 400 jugadores de baloncesto? 400, desde el baby basket, que son niños que son más pequeñitos que las pelotas más pequeñitas, y que verlos jugar es absolutamente delicioso además, hasta el equipo de padres, donde algunos entrenadores juegan en el equipo de padres, son entrenadores de los jóvenes, ¿no? Gente que ha pasado su vida en el baloncesto. Entonces, pues, aparte digo del club de mi hijo, soy fan del Círculo Gijón Noega Baloncesto desde hace varios años. Hace 3 años descendimos de la segunda división a la tercera en la Federación Española de Baloncesto, lo que antes era la LEB Plata, que ya no es la LEB Plata, es la FEB segunda y nosotros estamos en la FEB tercera. Y pasamos 2 o 3 años de esos que vas todos los sábados, muy seriecito, vas a tu lugar de siempre. Yo me siento atrás de la mesa de anotaciones, primera fila, y te vas todos los sábados a que vieras cómo perdías partidos que no tenías por qué perder, o que los fichajes maravillosos que había hecho el equipo con los que finalmente íbamos a salir a respirar del agua no funcionaban por H o R's, y total nos pegaban hasta con el gato. Y aguantamos, porque así se aguanta uno cuando es aficionado. Y este año se reunieron las cosas, tuvimos unos excelentes fichajes, una actitud renovada así dentro del partido y del equipo, perdón. Y total, el hecho es que terminamos la temporada en primer lugar con solo dos partidos perdidos en toda la temporada. Entonces esto era absolutamente maravilloso. Pero hay un porrón de grupos que juegan en la tercera división. O sea, nosotros estábamos en un grupo y fuimos campeones de ese grupo. Entonces se luchó mucho para lograr que la final se hiciera aquí. ¿Cuál es la final? Hay 8 subgrupos. Los campeones de los 8 subgrupos forman 2 grupos de 4 cada uno y van a jugar a partir de mañana. Y mañana a las 8 de la noche, Círculo Gijón Noega Baloncesto, Círculo Baloncesto y Conocimiento, como también se le llama, pues va a intentar el ascenso a la segunda FEB, y esto implica ganar los partidos que tenemos jueves, viernes y sábado. Y entonces yo iba a cancelar el streaming. Yo dije, yo me voy a ver el equipo, yo quiero, oye, que te den una alegría después de darte lágrimas 3 años, pues también es justo. Pero decidí mejor hacerlo ahora. Ese es el motivo, simple y sencillamente, mi afición al baloncesto y la gente que tenemos ahora en el equipo, que es bastante buena. Tenemos gente de un nivel extraordinario, como Lance, que es el que está en cuclillas junto a la cesta, a la derecha de la cesta. A la izquierda está Samu Barros, que es nuestro base de lujo. Bueno, Lance es el otro base de lujo, tenemos 2 bases de lujo. Junto a él está Michael Okafor, atrás de Michael Okafor el más alto es Sergio Martínez, y a la derecha, visto desde ustedes, de Sergio Martínez, está Mandio, que es un jugador extraordinario, es un defensor como mi hijo, que le van a pegar un día, de verdad, porque defiende con enorme entusiasmo y además es triplista. Y así, este es el motivo, explicado está. ¿Qué les parece? Qué absolutamente frívolo es todo esto, pero son las cosas que lo hacen a uno feliz en la vida. Yo todos los sábados incluso subía a Twitter, los que me sigan en Twitter lo habrán visto, que ponía yo el tip-off
del principio del partido, decía yo sabadito, partidito, y luego ponía yo el resultado final, que este año ha sido ganamos, pero los años anteriores nos ahogamos en el borde, en la orilla, pero nos ahogamos. Es la historia que, por cierto, ahora además me he aficionado al fútbol femenino al nivel tal que he pagado las transmisiones por televisión de la WNBA, la Women's National Basket Association, que empezó a sus partidos el viernes pasado, el viernes o el sábado. Bueno, el sábado fue el primero que jugó mi equipo, que es del Fever, el Fever de Indiana, entre otras cosas, porque todavía, aunque sea de manera honoraria, Larry Bird está de asesor en el cuerpo directivo de Indiana, y Larry Bird ha sido entrenador de Indiana y ha sido todo lo hecho en Indiana después que salió de los Celtics. Y pues mi equipo ayer perdió por un punto en el último minuto, que fue como para matarlos. Pero bueno, matarlas, aquí hay que ser serios. Bueno, pues esa es la historia. Poco más y poco menos, así es todo esto. ¿Qué me dicen? Si se le exige a España una disculpa a México por la conquista, también se le debería pedir una al estado de Tlaxcala, si realmente existe. A ver, existía una tribu que se llamaba, una tribu, una sociedad que se llamaba una cultura, que era la de los tlaxcaltecas, que eran uno de los muchos sociedades, culturas, tribus o ciudades que estaban reprimidas, oprimidas, expoliadas de manera terrible por el imperio de la Triple Alianza. Tenochtitlán, Tlacopan, Tlatelolco, si mal no recuerdo. Y entonces los tlaxcaltecas y todos los que estaban sometidos al imperio mexica, lo que hacían era poner una cantidad brutal de tributos, y lo que hacían era poner a la gente que iba a ser sacrificada en el Templo Mayor para que volviera a amanecer. Mucha gente no sabe esto, sobre todo los que no son mexicanos. Los aztecas, los mexicas, no sacrificaban gente porque les gustara, ¿no? Sino que se habían creado una mitología, y es de las cosas de las religiones que hay que tener en cuenta cuando uno rechaza las barbaridades de la religión, es que su mitología se había desarrollado de tal manera en que el dios Huitzilopochtli necesitaba sangre humana para que el sol volviera a salir. Entonces, se habían echado encima, imagínate esta responsabilidad los mexicas. Decían, si no se derrama sangre, se acaba el mundo. El sol va a dejar de salir, nos vamos a morir todos. Y para evitar que esto pase, salvaremos al mundo con los sacrificios humanos, dándole sangre a Huitzilopochtli. Obviamente esto sigue siendo una crueldad horrorosa, pero tenía una lógica perversa nacida de una mitología religiosa, que es la que domina la vida de los mexicas, porque finalmente es una sociedad teocrática. Ahí los sacerdotes la rifaban más que el propio Tlatoani, que el propio Huetlatoani, que era más que un emperador, era el que hablaba por todos, pero era elegido por los propios sacerdotes. Contado todo esto, evidentemente cuando los españoles llegan y dicen, ¡ay, te están reprimiendo, yo te voy a ayudar! Cortés, que además mentía más que Donald Trump, les prometió a los tlaxcaltecas y otros que los iba a ayudar a liberarse del yugo de los malvados aztecas, o mexicas más bien, que los tenían fritos. Y pues sí, se acabó con el imperio azteca, con el imperio mexica, con la Triple Alianza, y luego ya los sometió a todos y los convirtió a todos en siervos de los colonizadores españoles, de los conquistadores. Pero vamos a repasar la historia. ¿Habría que pedirle perdón a los tlaxcaltecas por lo que hicieron los mexicas? Pues sí, que lo hagan los mexicas. ¿Cuáles mexicas? ¿Qué mexicas quedan? El indígena inventado en México, el indígena que se ha fantaseado en México, es un indígena esencialmente mexica. Es Moctezuma el Huicamina, es Cuitláhuac, es Moctezuma, es Cuauhtémoc. Pero la mayor parte de los mexicas fueron masacrados. Primero, por la epidemia de viruela, que se lleva, entre otros, a Cuitláhuac, y a
miles y miles de habitantes de México Tenochtitlán, y luego son diezmados por los conquistadores al grito de ¿dónde está el oro? No, porque ya no tengo, seguro que si te pego mucho rato te vas a acordar dónde guardaste el oro, y si no te acuerdas pues te pego más rato hasta que te mueres. Entonces fueron aniquilados, esencialmente los mexicas no existen ya, quizá habrán sobrevivido algunos cientos, pero no son ni siquiera una presencia genética importante en el pueblo mexicano de hoy, ¿no? Cada zona tiene su influencia importante. Yo tengo un origen zapoteca, 14% de mi ADN proviene de la zona zapoteca de Oaxaca, pero esa idea de que somos descendientes de los mexicas y de Tizoc no es cierto. No lo somos porque esa gente, ese pueblo fue esencialmente aniquilado, cosa que tampoco se cuenta con demasiada alegría por dos cosas. Primero, pues los españoles no lo cuentan porque quedan mal, porque entonces quedan como los genocidas que eran en ese momento todos los imperios, y los mexicanos no lo cuentan porque entonces todo el edificio de la adoración del indígena falso, del indígena fake, del fake indígena, se derrumba. Porque no tienes a Cuauhtémoc y a Cuitláhuac y a Moctezuma y a Tizoc y yo sabía los dos emperadores aztecas, los 12 tlatoanis. Imagínate, ahora solo me acuerdo de Tizoc, pierna agujereada. Pero ellos tienen memoria. Tienes memoria de Nezahualcóyotl, de Ayocuán, que fueron poetas, y se acuerdan más o menos de ellos porque eran poetas y porque han sido rescatados como poetas. Ayocuán particularmente a mí me gusta como poeta. Pero ¿quiénes son los grandes héroes memorables de los tlaxcaltecas o de los tepanecas o de los acapuastlas o de los zapotecas, de los mixtecos, de los tzetzales, de los tzotziles? No existen. Entonces, ¿cómo creas este indigenismo fake oficial mexicano sin héroes como Cuauhtémoc, no? Entonces necesitas decir, somos herederos de la sangre de Cuauhtémoc. No, hombre, no llegó ni a tener hijos, era muy jovencito, le cayó el imperio, pues, la corona, porque Cuitláhuac murió, y a Moctezuma lo asesinó Cortés, pero pues no eres descendiente de Cuauhtémoc, ¿no? Eres descendiente más de españoles que de Cuauhtémoc, y eso ya les va a molestar mucho a algunos. Vale. Me dice Jaime Josué Vargas, ¿vale la pena salir a votar este 1 de junio? Opinión, por favor, yo no lo haría. No es una elección real y es para un puesto que no debe ser de elección popular. Porque la elección popular es para aquellos que toman decisiones respecto a las leyes. O las forman o las redactan, que es para lo que eliges a diputados y senadores, o hacen que se cumplan, que es para lo que eliges al Ejecutivo. El judicial es otra cosa. El judicial está para supervisar la no aplicación de las leyes, determinar cuando no se aplican las leyes y establecer las sanciones que las propias leyes establecen, impartir las sanciones que las propias leyes establecen para quienes no cumplan con las leyes. El juzgador tiene una labor técnica que realizar, no es una labor política. El diputado, el senador y el ejecutivo tienen labores políticas. El juzgador no. El juzgador es un técnico que conoce el derecho, que conoce la jurisprudencia, que se sabe las leyes y que puede determinar en un momento dado si se ha infringido o no una ley. Elegir a gente que se presenta sin demostrar los conocimientos necesarios al respecto de las leyes mexicanas, que son complicaditas, porque a todos los presidentes de México les gustaba que sus cámaras de diputados expidieran porrones de leyes, muchas de las cuales nunca se cumplieron siquiera, sin tener que demostrar su capacidad, se han presentado y han sido apoyados por el gobierno, porque el gobierno quiere jueces que le digan, sí señora, nada más. Jueces que no tengan idea de derecho, como es el caso de Lenia Batres, ¿no? A la que nombraron magistrada porque se le ocurrió a López Obrador, que ha demostrado una incapacidad tal que no ha resuelto un solo asunto desde que está en el cargo. Entonces, yo no iría a votar. Yo creo que se vayan a burlar de su abuelita, ¿no? No se vota por los jueces. Y
cuando este dice, ay, en Estados Unidos se vota, porque luego de pronto Estados Unidos es como su norma, ¿no? Ay, en Estados Unidos se vota a los jueces. Hombre, se vota a los jueces locales, pero no se vota de los jueces de la Suprema Corte, porque los jueces de la Suprema Corte de los estados y del país, en el caso de Estados Unidos, son propuestos por el Ejecutivo y avalados por el Legislativo con base fundamentalmente en su profesionalismo y capacidad y conocimiento de las leyes, que finalmente son las que van a determinar si se están cumpliendo o no. Y si hay huecos legales, cómo interpretar la ley para cubrir esos huecos legales. Yo no lo haría, simple y sencillamente yo no lo haría, ni me interesaría en hacerlo. ¿Cuál es el origen del gentilicio chilango? No, nadie lo sabe. Hay muchas, yo me acuerdo que si era chilaquil, que si era de chilango, que es una palabra maya que quiere decir despeinado o de pelos desgreñados, que porque a los de provincia llegaban y les gustaba más el chile que a los de la Ciudad de México. No hay ninguna evidencia sólida que nos permita saber por qué a los que nacimos en la Ciudad de México nos llaman chilangos. A principios del siglo XX, los chilangos eran los provincianos que se mudaban a vivir a la Ciudad de México, para diferenciarlos de los capitalinos de nacimiento. Se supone que si habías nacido en la Ciudad de México, pues como que nacías con más puntos que los que llegaban de Guadalajara, de Monterrey o de Colima, y se avecindaban en la Ciudad de México. Esos eran los chilangos. Decirles chilangos es una forma de decirles advenedizos recién llegados que vienen a hacer aquí porque no se regresan a su casa. Pero hacia mediados del siglo XX ya nos definimos los que nacimos en la Ciudad de México como chilangos. Entonces, pero no nadie, yo sé que ha habido debates, yo recuerdo debates sobre el tema, incluso en la gente de Sopa de Letras, Arrigo Cohen y Carlos Laguna y toda esta gente. Y contaban las versiones, pero no hay una definitiva. Se ha enterado de que Kristi Noem, la Barbie, Kristi Noem, la responsable de la inmigración y el cumplimiento de las leyes migratorias en Estados Unidos, está negociando un reality show con inmigrantes, haciéndoles competir entre ellos con la residencia como premio. Sí, es una de las locuras del mundo Trump. Curiosísimamente, además, el que ha diseñado esto, el que ha propuesto esto, es un canadiense, lo cual a mí me deja como, vale, es un inmigrante canadiense. Pero si es la idea es esa, que los inmigrantes indocumentados compitan a ver quién tiene derecho a quedarse, y a los perdedores los deportaremos, los mandaremos a la cárcel de Bukele para que los traten a patadas y no salgan nunca, porque del Secot solo se sale muerto, lo han dicho mucho las autoridades salvadoreñas. Así que así estamos. Buenas tardes, Verónica Saab. ¿Qué hay de cierto de la implicación de KKR? No sé quién es KKR. Con Israel. ¿Cómo ves que algunos grupos rechacen tocar en festivales ligados a ese fondo? No sé qué es KKR, hijo mío. Me preguntan cosas con la presuposición de que lo sé. KKR and Company, si te refieres a Colbert Kravis Roberts and Company, es una compañía de inversiones privadas de los Estados Unidos. No sé qué implicación. Los grandes fondos financieros tienen implicaciones con un montón de países y de gobiernos porque invierten en esos países y la inversión en esos países pues les rinde beneficios a sus accionistas. En este caso creo que también son tiene 70,000 millones de dólares en su cartera de compañías. Pero no sé, no tengo idea. Ahora, ¿es coherente que un grupo rechace tocar en festivales ligados a ese fondo? No lo sé. No tengo idea de ese fondo. Pero sí voy a hablar más adelante de esto. O lo podemos hacer de una vez, mira, para no hacer más larga la introducción. Vamos a contar algo que a mí me parece importante. Si encuentro el letrero, si no vamos sin letrero, no pasa nada. No lo encuentro.
No lo encontré. Bueno. El punto es el siguiente. La gente, yo claramente defiendo al pueblo palestino contra las barbaridades del gobierno israelí. Pero siento que hay gente que defiende Palestina mal, por muchos motivos. Te voy a poner un incidente que ocurrió aquí, en mi pequeña ciudad, que lo revela todo. Además, un fotógrafo amigo mío le tocó un bacanazo a la policía, sin deberla ni temerla, como estaba por ahí cerca, y pasaba el policía con la porra, le dio un llegue, como es calvo, pues le abrió un poco la piel. Vino un grupo de baile israelí a un festival folclórico, no me acuerdo de qué tipo. Jóvenes israelíes que bailan. Y los compañeros de Izquierda Unida, el Partido Comunista y sus adláteres, se presentaron a protestar porque no querían que los jóvenes israelíes bailaran, porque había agresión contra Palestina. Te estoy hablando de hace 15 años. Esto es lo que está pasando y no es nada nuevo, aunque es mucho más grave que en otras ocasiones, pero no es nada nuevo. Ocupación de los territorios palestinos, bombardeos, niños muertos, y entonces Izquierda Unida decidió que la culpa de eso lo tenían los veintitantos muchachos israelíes, chicos y chicas israelíes, que bailaban. Y entonces se presentaron en el Teatro Central de esta pequeña ciudad a decir, pues, no queremos que bailen. Y otras personas dijeron, ¿y por qué no van a bailar? Es que son judíos. Espérate. Cuidado. Israel es efectivamente un estado judío, pero la mayoría de los que viven en él no son judíos. Por lo menos no son judíos de religión. Pero además viven un montón de árabes de distintos orígenes que además tienen su grupo parlamentario y tienen diputados en la Knesset que son árabes, ¿no? Y sobre todo la mayoría de los judíos no viven en Israel, algunos tendrán vínculos con Israel, otros no, algunos apoyan a Israel cuando hace barbaridades, otros se oponen a Israel cuando hace barbaridades, y la generalización étnica ya a mí me tocó bastante la moral. Pero estos chicos de alguna manera, por el hecho de portar un pasaporte israelí, son corresponsables de las barbaridades que haga su gobierno. Cosa que a mí me parece peligrosísima. Peligrosísima. Ese es, digamos, el paso número 1. Paso número 2. Ni siquiera Israel es culpable de lo que hace Netanyahu. Fíjate cómo es muy curioso que cuando uno critica a Putin y critica la guerra de Putin y critica la oligarquía alrededor de Putin y la adoración convenenciera a Putin, la gente te acusa de rusofobia. Tú dices, no, pues los rusos me caen muy bien, tengo amigos rusos, soy fan de Tchaikovsky, leo a Dostoyevsky, a Tolstoy, a Gogol. No tengo nada en contra de los rusos, ni de lo ruso, ni de la cultura rusa, ni del idioma ruso, ni de la rusiedad. Estoy en contra de Putin, de lo que está haciendo el grupo a su alrededor, de lo que está haciendo en todo caso el gobierno ruso, lo que hizo contra Chechenia, contra Moldavia, contra Georgia y ahora contra Ucrania. Desde 2014 contra Ucrania. Pero en caso de Israel, cuando Netanyahu y sus asesinos atacan a la Franja de Gaza, utilizando como pretexto un ataque brutal, indefendible, asqueroso, terrorista, donde murieron muchos civiles absolutamente inocentes que no debieron morir y siguen muchos de ellos siendo rehenes, y eso es absolutamente condenable, pero con ese pretexto lo que ha cometido es una serie de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra brutales que probablemente puedan ser calificados como genocidio por el Tribunal Penal Internacional en un momento dado. Hasta ahora no lo han calificado como tal, pese a las peticiones de Sudáfrica, recuérdelo usted. Pero se culpa a Israel. No se habla de Netanyahu, se habla de Israel y se utilizan incluso figuras del lenguaje que algunos creen que son simpáticas como Israel, H-E-L-L, que quiere decir infierno, Israel. Como decir que son nazis que están poniendo campos de concentración, campos de exterminio para matar
a todos los palestinos del mundo. No es, ni siquiera los más salvajes han dicho eso, solo lo han dicho respecto de Gaza algunas bestias, ahora hablamos de ellos, pero culpar a todo Israel, culpar a todos los israelíes, culpar a todos los judíos, no es una forma de defender al pueblo palestino. Hablar del sionismo, que es una forma de nacionalismo, y como todas las formas de nacionalismo es repugnante, todo el mundo sabe que yo rechazo toda forma de nacionalismo, yo creo que es muy claro que hay una diferencia entre el sionismo y el nazismo. Para ello quizás haya que estudiar qué es el sionismo y qué es el nazismo. ¿Cuáles eran los orígenes del sionismo y cuáles son los orígenes del nazismo, que son radicalmente distintos? ¿Cuáles eran los objetivos de ambos? Y decir que es el sionismo, que es sioninazismo y palabras de este tipo, son fundamentalmente argucias demagógicas que no deberían usarse porque entorpecen y obscurecen el diálogo. Y por supuesto, lo que no se puede hacer, y esto ya lo han hecho supuestos progresistas como Judith Butler, la inventora de la teoría queer y gran promotora del identitarismo en sus niveles más racistas, incluso acabar defendiendo a Hamas como si fuera un grupo de liberación nacional, cuando no lo es. Es una organización ultra religiosa islámica cuyo objetivo es la destrucción de Israel y ahí sí el asesinato de todos los judíos. Todo eso, cuando se usa, y se usa porque la gente lo siente que así obtiene una mayor satisfacción en su solidaridad, cree que su solidaridad merece aplauso, cuando tu solidaridad es simplemente la que das porque te parece moralmente correcto y no tienes la necesidad de que otros te anden aplaudiendo. Pero la gente, para obtener el aplauso, acude a estas cuestiones que son claramente demagógicas y oscurece el asunto. El asunto es, Hamas y otros grupos como la Yihad Islámica durante años, durante décadas han atacado a Israel. Los países árabes le han hecho 3 guerras a Israel, 1948, 1967 y 1973. Las han perdido las 3. Israel ha vivido bajo asedio desde sus inicios y se ha defendido a veces con una brutalidad absolutamente innecesaria, explicable pero no justificable. Pero en los últimos años ha caído en manos de un grupo absolutamente criminal, el de Netanyahu y su banda. Yo leía hoy, y a ver si lo encuentro, o lo leía yo en Twitter, a 2, al parecer, legisladores de grupos ultra nacionalistas y ultra religiosos de Israel, sí. Los tengo aquí. La parlamentaria Michal Baldiger, que dice: nadie en Gaza es inocente, incluso los niños tendrán que morir, no hay otra opción. Es absolutamente aterrador que alguien pueda decir eso. Y Moshe Feiglin, que también es un parlamentario, dijo: cada bebé en Gaza es un enemigo. Cada bebé en Gaza es un enemigo. Mira, los ataques de Israel, al nivel al que se han dado, lo que hacen es precisamente generar nuevos miembros para Hamas, nueva resistencia y una cantidad de odio evidente. Porque en vez de ir contra los que te hicieron daño, que te lo hicieron y te lo han hecho durante mucho tiempo, te vas contra toda la población. Pero al parecer, esa es la idea que ahora prevalece como estrategia de Netanyahu. Es lo suficientemente grave como para que la analicemos como tal y nos dejemos de retórica, por favor. De esa retórica fácil, de esa retórica de las comparaciones extralógicas históricas, porque suenan guay y porque cuando alguien lo acusas de nazi ya ganaste. No es así. Es muy, muy grave lo que está ocurriendo, es gravísimo lo que está ocurriendo y precisamente por eso los críticos tienen que mantener una posición razonable, inteligente y no dada a este tipo de cuestiones que digo yo que son formas de defender mal a los palestinos inocentes, sobre todo a los niños que están siendo asesinados, ¿no? Pero
digo, en los últimos años, la idea de los dos estados, que siempre ha sido rechazada por una parte de la población y de los políticos israelíes, esa solución de dos estados a la que llegaron Arafat e Isaac Rabin fue asesinado por ello, y Arafat parece que también, se ha ido alejando del tablero de las soluciones posibles en el Medio Oriente, y ahora, al parecer, Netanyahu ha decidido que la solución es el Estado único, es decir, la toma de todos los territorios que la partición de 1947 le otorgaba a los palestinos y que todos vivan bajo el régimen de los israelíes. Y eso, evidentemente, no lo puede uno aceptar si uno acepta que las Naciones Unidas acordaron en 1948 que ya no íbamos a mover las fronteras, porque esto de mover las fronteras y de apoderarse del territorio del vecino es mala idea y es inaceptable, y que es precisamente lo que usamos como argumento en Ucrania, ¿no? Esto de lo que se ha dicho sobre los niños es aterrador por parte de estas dos bestias. Vuelvo a decir los nombres: Michal Valdiger y Moshe Feiglin. Pero también me acuerdo que los grandes críticos de Israel y defensores de Putin, cuando un famoso presentador de televisión y escritor y tipo conocidísimo estuvo en la televisión diciendo que a los niños ucranianos había que meterlos en chozas y quemarlos a todos, siguieron estando con Putin. Esa es la otra forma inútil de defender a los palestinos. No puedes defender a un pueblo que está siendo atacado brutalmente por una fuerza invasora al mismo tiempo que defiendes a otra fuerza invasora a algunos miles de kilómetros al norte. O eso creo yo, por lo menos, ya se los he dicho. Perdón, me perdí. Es que estaba yo viendo si no tenía yo nada malo. No está pasando algo horrible. Luego en la parte final de los comentarios, llevas media hora hablando y no te oímos, que luego pasa. Me decían que podrías hablar sobre el llamado enseñamiento terapéutico. No sé qué sea eso. La necesidad de cambiar la manera de abordar el fin de la vida, no sé a qué te refieres con cambiarla y en dónde. Aquí yo creo que el fin de la vida se maneja bastante bien. Es decir, aquí la sedación para una persona que está en las últimas es lo más común del mundo. El ayudarle a que acabe, pero sin directamente emprender una eutanasia. Yo he conocido, yo tuve una vez un acontecimiento verdaderamente estremecedor, cuando un conocido, un amigo mío, amigo a medias, pero que me quería mucho, quizás él más a mí que yo a él, y eso es penoso decirlo, pero hay que ser honestos, tuvo un accidente de automóvil gravísimo, chicos de 18 años, yo tenía 20, y él estuvo varios días en coma, en una situación terrible, con muerte cerebral. Y su padre lo tuvo que directamente, su padre pidió permiso para desconectar los aparatos. Los médicos se salieron de la habitación de la Cruz Roja en México, el padre lo desconectó, salió, y a dos que estábamos ahí nos dijo: por favor, vayan por las hermanas de mi hijo acaba de morir. Era horrible porque era totalmente ilegal lo que estaba haciendo en ese momento el padre, pero era lo único. Ese chico, que además era un buen deportista, era nadador, podía haber estado 20 años ahí desgraciándole la vida a su familia sin esperanzas de despertar jamás. Entonces, no sé a qué te refieres. En la gestión del fin de la vida, los hospicios, el uso de analgésicos fuertes, de morfina, de sedación, aquí es común. Y en muchos lugares del mundo es cada vez más común. Hay lugares especializados en ayudar a la gente a que el fin de su vida sea cómodo, tranquilo, relajado, sin dolor, sin sufrimiento, y de preferencia en compañía de su familia. Así que no sé a qué hablas. Este programa es de los jueves. A Lavina Palermo, sí, este programa se hace los jueves, pero hoy es jueves honorario. Sebastián Galeano, ¿cómo saber que no sufres el efecto Dunning-Kruger? Es imposible, porque quien lo sufre es imposible que lo sepa. La verdad es que se lo digan. Cuando alguien se te acerca y te lo dice y te lo demuestra, es la única forma. ¿Tuviste tiempo de dar un vistazo a Neila, las gemelas que empezaron versionando a The Warning? No las he podido ver, lo siento.
Lo siento. Si las mencionaste, las tengo anotadas aquí junto con otros grupos que la gente me ha recomendado. Amy Evans, One Hour One Life, y sí está Neila, pero no tengo tiempo. Por todo aquello que ustedes ya saben, que lo puedo repetir con todo gusto. Si lo encuentro, no lo encuentro, bueno, entonces no. Ah, sí. Por esto que no me da la vida, entonces a veces pues, no hago todo lo que... No puedo hacerle caso a todo, es gravísimo, es bien molesto. El nuevo logo de Patreon es muy feíto, la verdad, pues sí, pero Jack decidió cambiarlo, ya sabrá el por qué. Yo lo único que quiero seguir es oyendo a Pomplamoose, porque me gusta la voz de Natalie, mucho, me gusta mucho la voz de Natalie, y porque los arreglos que hacen colectivamente, porque hay muchas tomas donde están ellos armando los arreglos de las canciones, me parece que funcionan maravillosamente porque aportan todos los músicos. No está alguien que llegue y reparte el arreglo. Las partituras, siempre si puedes hacer esto, dum, dum, da, dum, 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 y el otro, dum, dum, da, dum, 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 qué bien, eso, repítelo otra vez. Entonces, y si otro, pues ahí podemos meter esta armonía, pues sí, dale armonía. Y arman los arreglos que funcionan muy bien. Y Natalie, que canta muy bien, pero sobre todo cuando canta en francés, es extraordinaria. El otro día le oí ahí un Sourleciel de París, que es maravilloso. Si usted no sabe de qué estoy hablando, el tema es este. Pomplamoose es un grupo, un dueto de marido y mujer que tienen un grupo de músicos a su alrededor que hacen covers, sobre todo, aunque hacen ya ahora también cosas de Natalie, que compone, que son muy buenos. Y a él fue al que se le ocurrió hacer Patreon con un amigo suyo que es programador. Hicieron el sitio web de Patreon donde usted puede ayudarme a mí y a muchos otros creadores patrocinándonos, haciendo de nuestro mecenas, porque necesitamos mecenas, porque de otra forma pues muchos no tenemos otra forma de vivir. Los anuncios que salen aquí en este canal que estoy diciendo que no constantemente a que metan anuncios durante el streaming, que está YouTube insistiéndome con ello, no dan para resolver el asunto, entonces por eso existe Patreon. Y yo digo que mientras Jack tenga ahora los ingresos de Patreon también para seguir haciendo música y dejarnos oír a su mujer Natalie cantar, pues está muy bien. Veo con mucha tristeza que usted apoya a Petro. ¿Sí? ¿Apoyo a Petro? Mira, primera noticia que tengo. Estuve en contra de las acusaciones previas a Petro. Estuve en contra de esa derecha cerril, vasta, ignorante, demagógica y populista, que empezó a hablar de él horrores enormes antes de que tomara posesión. Creo que ha cometido muchos errores. Ahora, de lo poco que he visto de lo que hace él, no diría yo que lo estoy apoyando, ni mucho menos. Pero estoy en contra de las acusaciones idiotas y muchos se especializan en ellas y yo me especializo en decir que no estoy de acuerdo con ellas. Quizás por ahí te estás yendo por el lado que no debes. Controversia de Eurovisión, Israel y tu opinión sobre el ataque a diplomáticos europeos por el ejército israelí. No sé si fueron atacados diplomáticos europeos, no lo sé. No veo Eurovisión. Me da igual Eurovisión. Considero que Eurovisión es absolutamente irrelevante, carece totalmente de valor musical, o casi totalmente de valor musical. Y son unos espectáculos que me recuerdan mucho las galas navideñas de los años 70. Estos bailarines que podrían bailar, saben bailar otras cosas, pero bailan siempre lo mismo. No le veo ninguna riqueza, ningún motivo para dedicarle horas de mi vida a un festival tan ñoño, tan pobre, tan populista en muchos sentidos, ¿no? Porque la gente cree que se está jugando el honor patrio en la canción que llevó tu representante. Tú ves la canción y dices, pero sí es horrible. Y dices, no, pero entonces puedes ir con ese, sí, pero ese es horrible, pero aparte es mala. Yo no me intereso por la Eurovisión. Creo, eso sí, que si no se permite que participe Rusia, no se debería permitir que participe Israel, pero que se debería permitir que participen Rusia e Israel si fuera un concurso no oficial, pero es un concurso de las televisiones
oficiales de los distintos países. Entonces ahí ya no estás hablando de la libre expresión, como en el caso de los chicos israelíes que querían bailar, sino aquí estás hablando de alguien que viene representando a su país y a los medios de comunicación gubernamentales de su país. Y en ese caso, no creo que ni Israel ni Rusia tuvieran que estar allí. ¿Tienen pruebas del arca de Noé? Sí, hombre. Sí, hombre. La literatura de Miguel Ángel Asturias, leí una de él. ¿Cómo se llamaba el presidente? El señor presidente. No me gustó mucho, pero tampoco. ¿Has visto el documental Sociedad de Consumo en Netflix? No. Si es por como me lo imagino, pues ya sé de qué va a hablar. ¿No te han interesado los mangas? Están teniendo un auge en Latinoamérica, sobre todo en Chile. Pero no mucho. Es que, a ver, yo, yo fui muy de Marvel y de DC, más de Marvel, y del Pato Donald de Charles Barks, de quien hemos hablado aquí porque era un genio del cómic. Pero el manga siempre me ha parecido como muy simple en sus desarrollos argumentales, sobre todo. No tengo nada malo. Mucho del cómic es simple en su desarrollo argumental, pero no es el que me gusta a mí. Sin embargo, fíjate que en anime vi muchísimo, sobre todo vi los primeros grandes animes, Astro Boy, Señorita Cometa, que era esta mezcla de cine real, stop motion y dibujos animados. Ya maravilloso. Y todavía por ahí anda Señorita Cometa cantando. Es una mujer mayor de la que estábamos enamorados todos nosotros. Todavía a los 40 y tantos o 50 años hicimos un club de fans de Señorita Cometa y la buscamos para decirle, nos gustabas muchísimo cuando eras una chiquilla actuando en la tele japonesa. Entonces, no, mi hijo sabe mucho de manga, eso sí. Pero es que no tengo tiempo. Quizás debería tener tiempo también para ver manga. Probablemente es genial, pero lo poco que he visto es con el poco tiempo que tengo. Hay un sobrediagnóstico de autismo. Entiendo que muchas personas necesitamos atención en salud mental, pero estas condiciones son preocupantes cuando no pueden valerse solos. Creo que hay un sobrediagnóstico de autismo, sí. Sí. Porque ya casi todo el mundo es autista. Cuando amplías la definición tanto que cabe todo, ya no tienes la definición de un trastorno real. Entonces, cosas muy menores las ven como síntomas de autismo y el autismo más grave, pues, es igualado a cosas muy leves. Por ejemplo, a mí, yo soy directamente un Asperger altamente funcional, se supone. Pero no me puedes igualar con chicos que no pueden, que los ruidos fuertes los molestan, que tienen una situación de angustia permanente, que necesitan muchísimos cuidados, que pueden desarrollarse magníficamente, pero con una atención que ciertamente no necesité yo, ¿no? Entonces creo que sí hay un sobrediagnóstico y hay una ampliación excesiva del espectro del trastorno autista que va a... Es como decir que si tienes 5 kilos de sobrepeso, tienes obesidad mórbida. No, la obesidad mórbida es una cosa y es aterradora y no tiene nada que ver con tener unos kilillos de más. Y lo digo yo que los tengo. Entonces, perdón, me distraje. Me distraje porque estoy buscando a quién le están diciendo. Vaya comentario, espero que no te conteste. Y yo estoy, ¿quién dijo algo así como terrible? Parece que lo borró. Eso parece. ¿Qué dramas de Real Housewives luego se arman en el chat? Me encanta. ¿Crees que llamarán? No sé qué tiroteo hubo en Bregamba, entonces no sé si llamarán a sus embajadores, no tengo idea de nada de todo esto. No sé de qué hablan. Lo que pasó ayer de los funcionarios desvividos. No, mira, dejemos de usar eufemismos idiotas. No fueron desvividos, fueron asesinados. Desvivirse por algo es entregar la vida por algo. Es de agotar la vida por lograr algo. Yo me desvivo por mi hijo, yo me
mi hijo se desvive por ganar al baloncesto. No es lo mismo que asesinar. Por favor, dejen de usar esos eufemismos que le quitan hierro a lo terrible que es lo que está ocurriendo en México, donde es muy barato conseguir a alguien que mate a otro. Ha abaratado tanto la vida en los sucesivos gobiernos mexicanos, no eximo a ninguno, por lo menos desde tiempos de Cedillo, ¿no? Y antes, ¿no? Desde tiempos de Cedillo han puesto tan barato el precio de la vida que ya es casi inexistente. Pero no digan eso. Fue cerca de Turrumbo, dice el vitaminino, que fueron asesinados en la colonia Portales. Los asesinatos son el pan nuestro de cada día en México, contratando mediante la contratación de sicarios que son muy accesibles ahora, gracias a lo que ha pasado con los sucesivos gobiernos. No sé, el capitán del navío accidentado de Nueva York, vuelvo a repetir, el que está al cargo de un barco en esas condiciones es el práctico de puerto. Mira, los puertos tienen un sistema de protección, tienen escollos, tienen barreras, tienen una serie de cosas. Los barcos no conocen las disposiciones de los puertos, no las deben conocer además. Entonces, cuando tú te acercas a puerto, o te remolcan o el timón lo toma el práctico de puerto. Hasta donde sé, el práctico de puerto estaba el timón del Cuauhtémoc cuando ocurrió el accidente. Hasta donde sé, el remolcador, en vez de estarlo remolcando con una línea a proa, lo estaba empujando por la popa. Y si no había hecho su declaración el capitán, no creo que tenga absolutamente nada que ver. Y tiene toda la vista de un accidente. Lo que yo decía ayer precisamente en Twitter era que resultaba gravísimo que por evitar que le cueste políticamente este caso al gobierno mexicano, el gobierno mexicano opte por la opacidad y diga que no va a hacer públicos los detalles del accidente. Pero si es un accidente normal, común y corriente, sí, obviamente murieron 2 personas y eso es gravísimo, pero es muy difícil decir que es culpa de Sheinbaum, ¿no? Pero ella, por si las dudas, ya dijo que se va a guardar otra vez opacamente toda la información respecto al accidente. Me parece un accidente lamentable y terrible, pero que no veo que sea culpa ahora esta vez culpa del gobierno mexicano. O sea, pero el gobierno mexicano reacciona como si todo fuera su culpa. Esa es la otra cosa. ¿Es posible una relación amorosa si soy ateo y mi pareja es creyente? Yo creo que sí. Nada más en el momento culminante todo el mundo dice, ay Dios, ¿no? Perdona la vulgaridad, pero es que me sentaste a media altura sobre la mancha penal y sin portero. Y entonces uno instintivamente remata. Sí, sí es posible. Yo he tenido parejas creyentes, pero con el tiempo se les quita. Esa es mi observación personal, absolutamente anecdótica y sin valor probatorio alguno, pero al final uno de los dos da su pie. Pero mira, hay gente que cree en dos cosas distintas. Hay una escultura, un monumento mortuorio extraordinario, si mal no recuerdo, en Irlanda, alguna ciudad de Irlanda, y ustedes ahora me van a decir quién es, porque para eso tengo un público inteligente, donde está el cementerio católico y el cementerio protestante. Están tapia contra tapia. Y hay un monumento mortuorio de 2 columnas con 2 manos que se tocan, se toman las manos encima de la tapia, porque uno de los miembros de la pareja, que eran marido y mujer, uno era protestante, el otro era católico, no se podían enterrar en la misma puta tierra. Y entonces la idea no sé de quién fue, la idea es maravillosa, de elegir estos monumentos mortuorios donde desde la punta salen 2 manos que se toman entre los 2 cementerios. Sí, hombre, sí puede ser, el amor es muy raro, el amor es lo más raro del mundo. Alguien se aprovechó de mi confianza y ahora lo más probable es que tenga VIH porque tengo algunos síntomas característicos. A pesar de mis estudios de hace un mes decían que no. Y ahora estoy aterrado de que yo haya contagiado a alguien más sin saberlo.
Mira, la gente no se muere de VIH. Primero que nada tienes que certificar tu diagnóstico, y si tu diagnóstico es así, tienes que ir con la persona a la que probablemente hayas contagiado. Metiste la pata desde el principio, uno no tiene relaciones sexuales sin protección, por más que te digan que, esto es segurísimo. Si se da en el mundo del porno, por favor, donde todo el mundo se hace una prueba antes de cada filmación, pero no, tienes que seguir viviendo, se sigue viviendo, porque miles y millones de personas siguen viviendo con un tratamiento antirretroviral adecuado y siguen siendo felices y siguen teniendo relaciones sexuales, etcétera. Simplemente su vida se ve limitada como se ve limitada cualquier persona con cualquier enfermedad, con cualquier problema. Pero tienes que revisar tu diagnóstico y ser honesto con la gente a la que puedas haber infectado. Es menos infeccioso de lo que la gente cree. Esto es muy importante. Y si dices que tienes síntomas, yo te recuerdo que la gente tiene muchas veces síntomas de aquello que teme tener. Es un fenómeno que se da, por ejemplo, mucho entre los alumnos de medicina. Cada vez que estudian una enfermedad, empiezan a desarrollar los síntomas todos. Y cuando uno tiene miedo de tener una enfermedad, empieza a desarrollar los síntomas aquí en su cabeza, así que tómatelo con calma hasta que no tengas un diagnóstico confirmado. No sé, nada de Isla Bermeja. ¿Qué de malo hay en decir que el pobre es pobre porque quiere? Porque el pobre no quiere ser pobre. Y no me vas a decir que el pobre no es pobre porque no trabaja, cuando en cualquier empresa los que tienen los sueldos más bajos generalmente trabajan mucho más que los que tienen los sueldos más altos y trabajan mucho más duro que los que tienen los puestos y sueldos más altos. Eso es lo que tiene de malo. El Partido Liberal Democrático del Reino Unido siempre me ha parecido una broma, siempre me ha parecido una risa. Vería viable una coalición de laboristas, Lib Dem, partidos nacionalistas regionales, sí, todo lo que sea mantener a Boris Johnson y su banda trumpista fuera del primer ministerio británico me parece importantísimo en este momento. Pero los Lib Dem nunca se han querido unir a los laboristas en una coalición. Así que bueno, veremos. Chilango, capitalino, Defeño son lo mismo. Sí, yo creo que Defeño va a desaparecer, porque desapareció el Distrito Federal donde yo nací. Ahora yo nací en un lugar que ya no existe, de una entidad geográfica que ya no existe. Sí, yo nací en lo que hoy es el Hotel Camino Real en el Distrito Federal. Yo nací en el Hospital Inglés del Distrito Federal y ahora eso es el Hotel Camino Real de la Ciudad de México. Bueno. Vamos a ver rápidamente algunas cuestiones que yo trato de no seguir con esto, pero me obligan. Me obligan y entonces lo hacemos con gusto. Miren, muchas veces cuando yo hablo de que la filosofía no produce conocimiento y la ciencia sí produce conocimiento, el equipo tonto, que siempre está allí listo para atacar, el equipo tonto dice, lo que tú estás diciendo es que únicamente la ciencia produce conocimiento, cosa que nunca he dicho. Sobre el universo físico a nuestro alrededor, pues sí es la que nos da conocimiento, pero no es la única fuente. Nunca he dicho tal cosa. Lo que no acepto es que me digan que la filosofía es una fuente de conocimiento porque no lo es. ¿Cómo se demuestra esto? Porque no ha generado conocimiento en 2600 años. Yo creo que es una tiempo razonable decirme a alguien, oye, voy a hacer una mesa, yo soy carpintero, voy a hacer una mesa. Bueno, regresas 2600 años después, la mesa. Estoy pensando. Dices, no, no hace una mesa, pero jamás. Bueno, es más o menos el caso. Entonces, quiero dar una serie de ejemplos del conocimiento no científico que necesitamos y que usamos constantemente nosotros. Y voy a empezar por la herramienta fundamental que yo he utilizado a lo largo de toda mi vida, que es la palabra. No se obtiene el conocimiento de un lenguaje mediante el método científico. Hay algo quizás de ensayo y error, un empirismo así casi aristotélico si quieres. Cuando uno empieza a decir da, y luego ya es babá y luego ya es mamá.
Y luego después de mamá es mamá, ¿me puedes hacer de cenar, por favor? Y mamá, ¿me puedes traer algo del baño? Y dice una mamá, muchos años hasta que mamá dice, vete, vas de esta casa. Y entonces llama uno por teléfono y dice, mamá, ¿cómo te echo de menos? Bueno, todo el manejo del lenguaje, todas las leyes de la gramática, todo el desarrollo incluso del lenguaje, el desarrollo histórico de los idiomas, no es un conocimiento científico. Puedes estudiarlos científicamente, puedes estudiar las rutas neuronales que se utilizan para el uso del lenguaje, etcétera, etcétera. Pero el lenguaje en sí, ¿cómo aprendes francés? ¿Te aprendes las fórmulas del francés? ¿Te aprendes las matemáticas del francés? ¿Te aprendes las acciones químicas del francés? No, aprendes francés. Las lenguas, tener el dominio de varios idiomas es una forma de conocimiento. Hombre, por supuesto, yo vivo en buena medida del conocimiento que tengo de dos idiomas, del inglés y del español. Del español tengo el conocimiento que se deriva, que se expresa, perdón, en que me he dedicado a escribir, en que he sido periodista, en que me gusta la comunicación verbal, tengo este canal desde hace 15, 16 años, etcétera, etcétera. Y mi conocimiento del inglés que me permite ser traductor, un traductor bastante eficiente, creo yo, del inglés al español. Bien, es un conocimiento no científico. La música es un conocimiento no científico. Voy a aprender a tocar la guitarra. Por cierto, aprovecho para hacer la siguiente presentación, que es enormemente importante. No encuentro dónde tengo que estar. Sí. Alex, que nos ha estado usando, Alex Tilles, que nos ha estado ayudando con el audio. Alex Tilles. Ahora me salió con esto. Nada más. Dije que no tenía yo amplificador para la guitarra y me dijo él, no estoy usando este. Quédatelo. Yo sé, voy a tener que hacer un monumento ecuestre a Alex por lo que ha hecho por nosotros con el audio, que no sé si seguimos teniendo problemas, ya me dirán ustedes, y ahora con el bonito mini amplificador Vox que ya estrené, por cierto. Bueno, entonces estábamos en la música y mi aprendizaje, la forma en que yo aprendí a tocar la guitarra, la forma en que he aprendido a solfeo, no es ciencia, no es conocimiento científico. Sí sabemos que los intervalos musicales son una derivación matemática, pero no necesitas usarla no necesitas ni siquiera saberlo para tocar blues, o para tocar rock, o para tocar lo que sea. Bueno. Las leyes. Un abogado que sabe mucho de leyes, que tiene un sólido conocimiento de las leyes y de cómo presentar un caso ante un juez o ante un jurado, tiene conocimiento, por supuesto que tiene conocimiento de las leyes. ¿Y ese cómo se adquiere? ¿Es un conocimiento científico? No. Pero las leyes muchas veces tampoco se hacen con base en el conocimiento científico, sino con base en la conveniencia o la oportunidad política o la ideología política de los legisladores. ¿Las leyes son un conocimiento científico? No, no lo son, pero son conocimiento. Oficios como la carpintería. Pues aprender a medir sí tiene una cierta relación con la ciencia, pues uno de los métodos de la ciencia es la medición, pero en sí las habilidades de un gran carpintero, de un maestro carpintero, un maestro ebanista, pues no son conocimientos científicos, son conocimiento empírico y son conocimiento que se adquiere mediante la práctica sobre todo, porque tú ves a un gran maestro utilizar un cepillo, por ejemplo, para cepillar una tabla, y dices, es fácil. El día que agarras un cepillo y tratas de cepillar una tabla, te das cuenta de lo enormemente difícil que es. Él ha tenido que aprender por la vía de la experimentación, pero por la vía sobre todo de la práctica, cómo hacerlo del mismo modo en que los deportistas aprenden a hacer las cosas que hacen y cuando las saben hacer muy bien, pues son Messi o son Lamine Yamal o son Larry Bird o son hoy en día Caitlin Clark. ¿Qué pasa? Que tienen una enorme habilidad, que han aprendido, que han entrenado sus músculos y eso no es el método científico, no es un conocimiento científico, pero es un conocimiento que les permite practicar debidamente su deporte.
Y como último ejemplo tenía yo la historia. La historia porque es una de las muchas humanidades, disciplinas humanísticas, tras de las que la filosofía suele ocultarse. Ay, es que yo soy una humanidad como la historia. Sí, pero la historia me proporciona conocimientos. La historia investiga, la historia saca a la luz lo que quedó en la oscuridad en el pasado. Es comparable. Y la historia es así cada vez más hecha a mano de disciplinas científicas auxiliares. Por ejemplo, la datación de objetos del pasado, la forma de saber que algo tiene 10.000 o 15.000 o 20.000 años, o sea, hecha a mano de la geología, hecha a mano de la física, hecha a mano de la química, pero la historia no es en sí una ciencia. El conocimiento de la historia es un conocimiento que se adquiere leyendo, como muchas otras disciplinas. El caso de las leyes. Si no te lees las leyes, te las aprendes, y luego te aprendes cómo han sido interpretadas. Te lees la historia y luego ves que los nuevos descubrimientos avalan o no avalan lo que sabías tú acerca de Aníbal Barca, por decir algo, el de las guerras púnicas. Todas estas son formas de conocimiento no científico. Y jamás diré que no existe el conocimiento no científico si yo vivo de él, vivo de mi capacidad de comunicación, vivo de mi traducción, vivo de mis conocimientos respecto de mucho de historia. ¿Cómo? Y por supuesto, amo la música como pocas cosas en la vida. ¿Cómo voy a decir yo que no existe el conocimiento no científico? Claro que existe. Lo que no existe es el conocimiento filosófico. A ver si con eso ya nos entendimos de una buena vez. Seguro que no. Pero, en fin, así es como va esto en la vida. Y uno tiene que acostumbrarse. ¿Se puede parecer en algo la doctrina social de la Iglesia con la socialdemocracia? No, mucho. Sí, la doctrina social de la Iglesia sí defiende la justicia hacia los más pobres, pero siempre caritativamente. Te voy a decir cuál es la diferencia. Mira, las ideologías de izquierda proponen la igualdad del ser humano y por lo tanto cuando apoyas a una persona o a una grupo, a una sociedad, a una etnia, a una cultura determinada para que viva mejor y adquiera los satisfactores de una vida mejor que la que tiene, lo haces de igual a igual. Si yo entiendo que la gente a la que yo le ayudo a comprar sus alimentos, a la gente a la que yo le ayudo a comer comprando cosas para el banco de alimentos, cada vez que hay una campaña aquí en Gijón, ahora estamos en campaña, por cierto, del banco de alimentos, yo entiendo que esa gente no es inferior a mí, no estoy haciéndole el favor, estoy cumpliendo con una mínima responsabilidad de justicia al aportar para los bancos de alimentos. Eso es solidaridad. La caridad cristiana se da de arriba hacia abajo. Tú eres pobre porque quieres, tú eres un desheredado, y yo que estoy arriba te voy a ayudar siempre y cuando te me quieras poner a la altura mía, que yo soy de otra madera. La caridad se da de arriba abajo. Los ricos hay muchos ricos son muy caritativos con los pobres, siempre y cuando los pobres sigan estando pobres. La solidaridad buscaría, por ejemplo, que los pobres dejen de serlo y que vivan igual que yo, si puedes todos, mejor. Y si todos podemos vivir mejor que yo, pues bueno, ya ni te cuento. Entonces, la doctrina social de la Iglesia sigue teniendo ese elemento caritativo, donde al pobre se le ve como un niño, se le infantiliza con enorme frecuencia, y además la caridad cristiana siempre tiene un objetivo misionero, y esto siempre me ha molestado mucho. Yo alguna vez que hice un reportaje en México, recuerdo que las monjas que le ayudaban a comer, algunas mujeres en la zona de la Merced, en la Ciudad de México, en la zona del Mercado de la Merced, tenían un comedor. Si decías una Ave María, te daban sopa. Si decías luego un Padre Nuestro y una Ave María, ya te daban pollo. Y si querías postre, necesitabas recitar el credo.
las ganas que tenía yo de pasar con la mano así, acariciando las caritas de todas las monjas que miraban con desprecio a las mujeres a las que les estaban dando de comer, no te lo imaginas. O sea, yo que no soy un tipo violento, sentí que había que llenarles la cara de dedos porque era una desvergüenza enorme abusar de esas mujeres para imponerles sus creencias, obligarlas a rezar sin que tuvieran ninguna ganas de rezar, a cambio de pollo con arroz y una gelatina. ¿Te das cuenta? Bueno, pues esa es la diferencia. Las pruebas de ADN no se interpretan, el mestizaje fue muy complejo, pero tampoco es cierto que nos mezclamos, todos los blancos siempre fueron una minoría, los apellidos son circunstanciales. Que los blancos fueron una minoría, pero los que se mezclaron con el resto de la población, no, todos fueron, todo el mundo en México tiene sangre española, ¿no? Por decirlo en términos absolutamente decimonónicos e imprecisos, todo el mundo tiene ADN español. La Warning Manía te lleva a Eduardo Irigoyen, la Warning Manía lo llevó a la Bandmate y de ellas al manga y anime. Bueno, está bien. No tengo nada en contra de. Dice, bueno, están hablando de otras cosas. Que gane tu equipo, me dice Raúl Lefranco, muchas gracias. Yo espero también que gane el jueves, el viernes y el sábado. Porque el domingo juegan los mejores 2 segundos. O sea, no, los 2 segundos, perdón. O sea, sube a segunda división los campeones de los dos grupos. Los 8 se dividieron en grupos de 4. El campeón del primer grupo de 4 y el campeón del segundo grupo de 4 ascienden a segunda división. Y los 2 segundos lugares juegan el domingo por la última plaza que queda. Entonces espero que podamos acabar en primero, pues como hemos estado jugando, aunque está muy cauto el entrenador, ya acabo de verlo en Instagram antes de empezar y no estoy muy contento. ¿Podrías comentarnos qué recuerdas del momento en que se destapó el lado pederasta de Marcial allá por 1997? Fue antes, ¿no? Fue antes. La denuncia la hicieron un grupo de hombres que en aquel entonces tenían unos 40 años de edad, 30, 40 años de edad, que habían sido pues, víctimas de la depredación sexual de esta bestia humana. Y lo que más recuerdo yo fue la reacción de los defensores de la iglesia en contra de estas personas, ¿no? Concretamente Lorenzo Servitje de Bimbo se lanzó contra ellos de una manera brutal porque eran unos desgraciados que estaban ensuciando la buena imagen de un hombre maravilloso y un siervo de la iglesia como era Marcial Maciel. Y esto lo recordaré siempre porque esta solidaridad automática donde no se acepta la crítica es muy propia de todo fanatismo religioso, periodístico, religioso, deportivo, filosófico, etc. Es decir, negarlo sin haberlo investigado. Y claro, cuando estos eran hombres pues de clase media alta, si tú quieres, la mayoría, pero muy lejos de los millones del dueño de Bimbo, pues imagínate, estás tú aquí diciendo que te hicieron un daño horrible cuando eras niño y viene uno de los hombres más ricos de México a ponerte verde. Pues, siempre se siente feo porque no es que sea solo que sea rico, es que es poderoso. Es lo primero que recuerdo. Pasó mucho tiempo antes que se aceptara y se entendiera el nivel de barbarie, el nivel de desprecio humano, de crueldad esencial que caracterizaba a Marcial Maciel y a todos sus cómplices. Y digo que es una crueldad esencial por lo que siempre he dicho, porque a los niños a los sacerdotes se les confía a los niños pensando que son buenas personas. Y estos entonces aprovechan su poder, la imagen que tienen ante la sociedad y la familia, y además actúan contra los más desprotegidos, contra los más débiles y vulnerables, a los que les puedes convencer de que es que esto Dios me dijo que te tocara así, Dios dice que me toques así. Y hijo de tu, o sea, es absolutamente aterrador, ¿no? Pero ha pasado muchísimo tiempo para que
se reconozca que el problema existe. ¿No te parece injusto y aberrante que las escuelas católicas y la iglesia en España se reciban subvenciones? Sí. ¿Por qué ningún partido político de allá propone poner fin a este trato privilegiado? Porque es un trato privilegiado que está establecido por un concordato, que es un tratado político, diplomático entre el Estado español, entonces cualquier Estado, y el Vaticano. Entonces, para cambiar el concordato necesitas el acuerdo de las dos partes. Por supuesto, la Iglesia nunca va a permitir que les digan que les van a quitar el dinero. Y romper el orden internacional con un tratado que tú has firmado como país, como Estado, genera una serie de problemas, porque la duda es cuántos más tratados que has firmado con todos los demás países vas a empezar a rechazar o a violentar ahora. Eso por el lado del financiamiento de la iglesia. Por el lado del financiamiento de las escuelas, es que a todas las escuelas privadas también se les apoya económicamente. Teóricamente, para que niños que no tienen dinero para pagarse las matrículas de las escuelas privadas, en su mayoría religiosas, pero no todas, en España, es una ayuda para que los niños que no se podrían pagar esas escuelas estén en esas escuelas. Luego no se usa para eso, pero entonces son dos cosas totalmente distintas. Por un lado, las escuelas privadas, que son escuelas concertadas, donde se conciertan una serie de plazas que se supone que paga el Estado de niños que estudian en esas escuelas sin pagar la colegiatura, la matrícula, y por otro lado, el mantenimiento de la iglesia, el dinero que se le da a la iglesia católica, que es solo, además creo, es solo a la iglesia católica, es decir, no se le da nada a las iglesias protestantes, a los templos budistas, a los mezquitas o a las sinagogas que pueda haber en España, ¿no? Yo estoy absolutamente en contra, pero es un lío político complejo y no es tan simple como que ningún partido político ha querido o ha propuesto, que es exactamente lo mismo que pasa con la independencia de Cataluña y con otra serie de cuestiones que tienen cierta serie de complejidades. Yo te recomiendo, porque no me acuerdo ahora de todo, pero busca aquí en el canal la charla larga que yo le di sobre el tema religioso a Juventudes Socialistas de Asturias. Me invitaron a hablar del tema religioso porque muchos jóvenes están, ¿por qué el PSOE no hace esto? Pues porque no puede, no es porque no quiera, es porque no puede, no es el rey, no es el autarca del país, aunque tenga la primera magistratura y tenga una relativa mayoría, así sea con aliados, en el Parlamento. No por ser presidente de gobierno, que es el equivalente a primer ministro, puedes hacer lo que se te dé la gana. Ese es el problema. Entonces, ahí expliqué claramente el problema de la iglesia y si quieres, pues velo a ver, ¿no? Ah, ¿crees que Christopher Hitchens es un autor esencial para esta época tan identitaria y posmoderna? Sí, mucho. Porque fue el que más directamente criticó la política de identidades. Y se atrevió a criticar la política de identidades, y creo que eso es fundamental. No lo ha hecho así tan directamente, ni tan ampliamente, ni tan detalladamente nadie más. Que yo, digamos, de los más conocidos, ¿no? Eh, Acaba de suceder no sé qué pasó en Colombia. El filósofo es el creador del género de ensayo, si quieres, sí, me da igual. Eurovisión también es petardo, todo lo demás lo suscribo a pesar de llevar décadas sin verlo y huyendo de él, jejeje. Sí, hombre, pero luego gente que uno considera pensante y con cierto gusto musical, que aunque sea diferente al propio, es respetable, de pronto el día de Eurovisión todos se enloquecen y se la pasan en Twitter y en Facebook y en Instagram hablando de Eurovisión. Por favor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Tú crees que yo estoy al tanto de los torneos de ajedrez en los Emiratos Árabes Unidos? Por supuesto. Por supuesto que no. Bueno, vamos a ver. Entonces, algo más de lo que teníamos para el día de hoy. Ah,
fondo Bueno, compensatorio. este es compensar la demagogia. Ya que estábamos hablando de indigenismo y estas cosas, pues pasó esto y me gustaría que lo viéramos porque hice alguna serie de reflexiones en Twitter que voy a leer ahora aquí mismo, en un pequeño hilo. Y entonces, pues todo esto empieza cuando la directora de Atención Indígena de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca nos ofrece esta pieza en un conversatorio legislativo. Pedimos un fondo compensatorio para el quehacer de la comunicación indígena y afromexicana por los 300 años de saqueo de la colonia y por los 200 años del Estado neoliberalista. Dichos recursos servirán para fortalecer nuestros centros de producción, así como garantizar en la línea del tiempo nuestra identidad colectiva y seguir contribuyendo a esta nación su carácter pluricultural. Gracias. Ok, o sea, punto uno. Un fondo compensatorio para la comunicación, que es en lo que ya está. O sea, no para la agricultura, la ganadería, la electrificación de las zonas a las que todavía no llega la electricidad, el establecimiento de redes de drenaje, de redes de agua potable, de escuelas, de escuelas de oficios, de universidades, de clínicas. El fondo compensatorio para la comunicación. Bueno, pero dice sobre todo 200 años de Estado neoliberalista, y es curioso porque cuando lo dice le da un poco la risa. Le da un poco la risa porque sabe de qué está hablando. Claro que no había neoliberalismo en los últimos 200 años. El neoliberalismo aparece como idea en 1951, cuando el maligno economista Milton Friedman, a quien luego le regalaron precisamente una Nobel o un equivalente al Nobel de Economía, escribió el ensayo El neoliberalismo y sus perspectivas, que ustedes pueden encontrar en la propia página web de Milton Friedman. Pero el neoliberalismo no se implementó mundialmente sino hasta que sus alumnos, como Carlos Salinas, que se formó como economista en Harvard, y sus cómplices como Reagan y Thatcher, tuvieron posiciones de poder. O sea que hasta los años 70, mira, neoliberalismo era un sueño de los ultras. El discurso de esta gentil dama es resultado del ambiente político que ha creado el populismo demagógico, ya sé que es una redundancia, pero pásenmela, del López Obradorismo, donde todo mal del universo es producto del neoliberalismo y nada más. Al estilo Chomsky de tener una sola causa para cuanto ocurre en el mundo. Un solo Satanás, un solo demonio. Y no es que el neoliberalismo no sea una doctrina económica y social tóxica y demoledora para las sociedades, que lo es, pero no es Thanos. Con el fantasma del neoliberalismo, la retórica de la pseudoizquierda morenista ha encubierto la desidia, la ignorancia, la corrupción, la intolerancia, la indolencia, el clientelismo y el autoritarismo que los ha caracterizado. Es el mal unitalla. Y un país sometido a esa intensidad comunicacional durante ya 7 años acaba creyéndosela. Igual que en Estados Unidos se creyó que todo era comunismo, incluidos los derechos civiles y los de la mujer, o el rock y las faldas cortas. Todo eso en un momento dado, cuando yo era joven, eso era el comunismo. Traer el pelo largo a los jóvenes y tocar una guitarra eléctrica. ¡Comunista! Luego te enterabas que cuando ibas a los países comunistas como Cuba, te decían que tu guitarrita eléctrica te la podías guardar por donde le diera el aire a lo ancho y el pelo te lo vas cortando porque el rock es cosa de mariconadas, que decía Fidel Castro, no lo digo yo. Así era. Pero en Estados Unidos ese mismo rock era el comunismo. En el caso de los indígenas mexicanos, al culpar de su situación al neoliberalismo y a la colonia española, se elude toda responsabilidad de 200 años de gobiernos independientes que han mantenido cuidadosamente a las comunidades indígenas en la pobreza, la ignorancia, la enfermedad, el servilismo pagado con limosnas clientelares, el miedo, la religión y las promesas de un futuro luminoso que siempre está en un futuro nebuloso.
Eso lo han hecho los gobernantes mexicanos. Lo ha hecho una sociedad que desprecia al indígena actual tanto como celebra al indígena ideal del pasado. Como todo populismo, el de Morena ha señalado al enemigo y solo uno. Es solo uno, el neoliberalismo. Como Hitler señalaba a los judíos y Trump señala a los inmigrantes. Y el mensaje, pues ese mensaje cala en la sociedad, ¿no? La ciudadana que, como digo, se sonríe al soltar el rentable cuento del Estado neoliberalista, que además se lo inventó. Estado neoliberal basta, ¿no? Es como cuando a mí me preguntan si soy ateísta, pues no, ni ateísta ni ateistólogo, soy ateo. Es Mariana Karina Patrón Hernández. Mariana Karina Patrón Hernández. No es una indígena víctima de sus queridos compatriotas durante 200 años. Es la directora de la Unidad de Atención Académica a Estudiantes Indígenas de la Universidad Autónoma de Oaxaca, Benito Juárez. Es licenciada en Derecho y cuenta con una maestría. No puede ser un misterio para ella que la situación de los indígenas en México en 2025 tiene raíces variadas y enfoques múltiples, pero que depende principalmente de quien hoy gobierna, de quien estos 200 años ha gobernado. Pero el mensaje simplista le viene bien para cosechar aplausos y quedar bien con el gobierno. Ella podría, por supuesto, exigir la misma financiación para la comunicación indígena y para todas las otras cosas que mencioné, que serían al menos tan relevantes como la comunicación indígena, señalando el abandono que sufren los indígenas hoy por parte de la sociedad mexicana y el gobierno de hoy. Pero eso podría disgustar al poder y mejor culpa a los que ya no están. El eterno juego de la simulación en el poder en México no para. Es el discurso que jamás se encuentra con la práctica en ningún cruce de caminos. Es la denuncia valerosa de problemas no amenazantes para el poder actual. El show y el postureo que se levanta valeroso a combatir contra molinos de viento, mientras los problemas reales siguen desarrollándose. Es una obra de teatro que el PRI levantó sobre todo a partir del diazordacismo y que ha seguido como una performance banal sexenio tras sexenio. En el caso de los indígenas, el resultado es claro. Están más o menos donde los dejó la colonia a principios del siglo XIX, con las mismas expectativas nulas de ser actores de relevancia en la conducción del país, las mismas enfermedades, las mismas escuelas deficientes cuando las hay, la misma discriminación en los espacios no indígenas, y como eso no va a cambiar, muerte a la colonia y al neoliberalismo, y viva la presidenta y los que le sigan. Ahí sí ya se pueden enojar conmigo. Se usa la palabra desvivido por la censura de YouTube. Yo utilizo la palabra asesinar, matar, morir. Fueron asesinados, fueron atacados, fueron objeto de un atentado. Y no he visto la censura, ¿eh? Yo no he visto censura, igual me equivoco. Microhelmet, ¿en serio? ¿En serio? Bueno, está en Irlanda, está en Países Bajos las tumbas dobles en el cementerio protestante y católico. Es que es alucinante. Mauricio, ¿qué opinas que en México no quieren permitir que una persona se refiera a sí misma como periodista, a menos que haya cursado la licenciatura correspondiente? Igual que un médico no puede denominarse médico, sí, pero hay alguna serie de profesiones que son regladas. Es decir, que necesitas demostrar cierta eficiencia, cierta capacidad para poderlas ejercer. El derecho, la ingeniería, la arquitectura, la medicina, ciertamente, ¿no? Tienes que demostrar que sabes lo que estás haciendo. A mí me parece estúpido. Y te voy a decir por qué me parece estúpido. Cuando aquí en España, en España se habló de un colegio de traductores, un colegio para defender los intereses profesionales de los traductores, que siempre es buena idea. Como no puedes hacer un sindicato, puedes hacer un colegio.
De pronto los más jóvenes empezaron con, pero es que solo pueden participar los que tengan la licenciatura en traducción. Yo dije, no creo, entre otras cosas porque yo no la tengo, ¿no? Y soy mejor traductor que todos ustedes. El periodismo es un oficio. El periodismo es un oficio que se puede aprender de muchas maneras, se puede aprender en la práctica y se puede aprender en las escuelas. Yo aprendí periodismo en la cantina, en la sala de redacción, con los compañeros periodistas que me decían, aquí metiste la pata y aquí vas muy bien. He hablado muchas veces de las reuniones que teníamos los sábados en la cantina del Golfo de México, con una serie de grandes periodistas culturales, con Alfredo Cardona Peña, con Manuelito Blanco, que te agarraban lo que habías escrito toda esa semana en el periódico y lo hacían pedacitos, ¿no? Y tú anotabas todo lo que habías hecho mal para no hacerlo la próxima vez. Cuando fui profesor de periodismo, porque eso sí, yo en la Universidad Autónoma de Querétaro, yo era profesor de periodismo, tenía yo un taller de géneros periodísticos. Y lo primero que les dije a los chicos, y alguna vez luego di ese taller en otras universidades, en la Universidad de Guanajuato solamente y alguna vez en una cosa más bien privada. Lo que les digo es, estudiar periodismo sirve para que aprendas en 3 años, 4 años, lo que de otra forma te puede tomar 10 años aprender. Pero para ser periodista también te hacen aprender un montón de cosas absolutamente inútiles como las teorías de la comunicación, del teórico de la comunicación favorito del sociólogo que te está dando la clase, ¿no? Aquel del medio es el mensaje. No, el medio no es el mensaje, el medio es el transmisor de los mensajes. No digas estupideces, por favor. El mensaje puede ser también el medio, pero no es solo eso. ¿Cómo se llamaba ese? No sé. Porque los que salían de la escuela, sobre todo de la Ibero y de las escuelas privadas, se hacían llamar comunicólogos. Y algunos me llegaban, es que yo soy comunicólogo. ¿Dónde estudiaste? Yo estudié periodismo, ciencias de la comunicación en la Universidad Iberoamericana. O sea, no, mira, tú no eres comunicólogo. Comunicólogo es Humberto Eco, que estudia los mecanismos de la comunicación, la semántica, la semiótica, la estructura del lenguaje y de la transmisión de las ideas a través del lenguaje. Es un comunicólogo, es el que estudia la comunicación. Tú eres un comunicador y para remate malo. Aquí en España en muchas ocasiones es aclarado que hay mucho licenciado en periodismo que no ejerce el periodismo, como Iker Jiménez. Es decir, que una cosa es estudiar la licenciatura de periodismo y otra cosa radicalmente distinta es practicar el periodismo con su ética, con su deontología, con el profesionalismo, el rigor y el respeto al lector o al público que demanda el oficio del periodismo. Viendo los licenciados en periodismo que se han generado en los últimos años y que son tan obsequiosos con el poder y con Claudia Sheinbaum y demás, me parece un truco para excluir de la denominación del oficio de periodista a todos los que no somos afines al gobierno y que no estudiamos periodismo porque no había la carrera cuando éramos jóvenes. Luego éramos nosotros los profesores de las carreras de periodismo, porque no había periodistas, había gente de ciencias de la comunicación y sociólogos que daban curso. Cuando yo llegué por primera vez con mis alumnos y alguno que me vea, probablemente porque alguno me ve, lo puede dar fe de ello. Cuando yo llegué, me encontré el grupo más apático del universo. Los dos de atrás, uno era el diablo, le decían el diablo, luego fue muy amigo mío, luego fue un gran periodista. Los pies encima de la ventana, del pretil de la ventana. Estaban en otro mundo. Llevaban 2 años en la Facultad de Periodismo de la Universidad Autónoma de Querétaro y nunca habían salido a hacer periodismo. Yo llegué, empecé a hablar, vi el desgano, dije, no sé, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Cómo están estudiando una de las carreras más bonitas del universo? Con una responsabilidad social del copón, con una posibilidad de enterarte de multitud de cosas, de tener casi temas nuevos todos los días, lo cual lo mantiene uno fresco y empujando. Entonces me contaron la historia, pues que llevamos 2 años estudiando teoría de la comunicación, semiótica, y estamos estudiando historia de la comunicación. Esto es una locura. Ok,
esta tarde los quiero reporteando en la calle. Y me miraron como si yo fuera verdaderamente un extraterrestre. Vamos a aprender lo que es una nota corta hoy, qué características tiene una nota corta, el qué, quién, dónde, cuándo, cómo y por qué. Si se puede, si no, con nosotros me conformo. Y van a hacerme una nota corta de media cortilla, 20 líneas a máquina, todavía había máquinas, cuidado, sobre algo que vean. Si una persona se tropezó, quiero una nota sobre la persona que se tropezó. Que un perrito le ladró a un niño, quiero una nota sobre... Pero salgan a la calle porque el periodismo se hace en la reputa calle. ¿Me miraban? Bueno, lo hicieron. Es como yo entiendo el periodismo. Los mandé a hacer entrevistas, los mandé a cubrir cosas bueno, yo era corresponsal de Excelsior en el Estado, entonces tenía yo, y trabajaba en la radio del Estado, así que pues, el Estado me permitía, te voy a mandar a todos mis alumnos a que cubran esta rueda de prensa. Vale. Cuando hubo un congreso de caricaturistas, de cartonistas editoriales en Querétaro, los conocía yo a todos, les hablé, les dije, ¿no pueden darle una rueda de prensa a mis alumnos? Sí, ¿cómo no? Entonces estaban mis alumnos hablando con los que en aquel entonces pues, eran los más conocidos, Osvaldo y su hermano. Osvaldo estaba en Excelsior. Esos niños estaban estudiando, y niños, porque eran niños, tenían 19 años, estaban estudiando periodismo sin hacer periodismo. En el caso del periodismo, el título sirve de muy poco. Los más grandes periodistas no han estudiado periodismo, y ojalá y fuera más profesionalizado, pero la profesionalización no te la da tampoco forzosamente la universidad. Qué agrada sorpresa verme en vivo, ya ves como si existo. María, saludos desde Saltillo, Coahuila, amigo. Desde Saltillo, Coahuila, María. Bien, muchas gracias. Bueno, el audio de hecho está cada vez mejor, pues muchas gracias, no a mí, a Alex Álvarez Tilles, que es el responsable de esto. Mira, por ejemplo, aquí puso un panel para que, como yo tengo un techo altísimo, porque esto es se llama el patio de luces del edificio, entonces tengo un techo como de 5 metros de alto. Entonces puso un panel aquí para que no rebote la voz allá arriba y regrese en forma de quejumbroso eco. ¿Ha visto Andor? No lo he visto. Bueno, dicen que... ¿Te recuerdas de las protestas de Ohio que dejaron 4 estudiantes muertos por la Guardia Nacional en el campus universitario? Sí, la Universidad de Kent, si mal no recuerdo. Sí, durante las protestas contra la guerra de Vietnam, la Guardia Nacional de Ohio disparó contra los manifestantes y mató a 4. Uno de los resultados más maravillosos, desgraciadamente, evidentemente esto no se volvió a repetir, pero en Estados Unidos no se pasaba tan fácil que les dispararan a los estudiantes como en México se pasaba, y pasó en el 64, luego en el 68, luego en el 71. Ya estaba curtido de miedos. Entonces en el 72 nos iban a dar, pero bueno, o sea, no llevaban armas de fuego. Echeverría ordenó que no llevaran armas de fuego para la conmemoración del 10 de junio de 1971, que hicimos el 10 de junio de 1972. Pero de todos modos, vienen los granaderos a caballo, con unos garrotes de este tamaño, como los húsares, como las hordas mongolas. Que no traigan armas de fuego resulta bastante irrelevante. Como me den con uno de esos palos me dejan frío, si no es que acabo entre las patas de los caballos, ¿no? Fue horroroso. Bueno, pero en Estados Unidos pasaba menos. Pero hizo una gran canción Crosby, Stills, Nash Young, que grabó el grupo, que es Ohio. Tin soldiers and Nixon's coming, we're finally on our own. Soldados de hojalata y viene Nixon. Estamos librados a nuestra suerte. Finally on our own. This summer we hear the drumming. Este verano escuchamos el tamborileo
4 muertos en Ohio. Sí, me acuerdo, fue vivísimo para nosotros. Yo protesté mucho contra la guerra de Vietnam en mi juventud, en México, por una conciencia mínima. Yo tenía 17 años, 1972, la guerra termina en 75, 72 está en su momento más brutal, y dentro de que a los 17 años no te enteras de mucho, me enteré de algo muy grave, que los muchachos de mi edad estaban yendo a la guerra. O sea que a los 17 años te enrolaban, te daban 6 semanas de entrenamiento básico, te despachaban a la jungla de Vietnam, a enfrentarte a un montón de gente que estaba altamente especializada en la lucha durante décadas, en su lucha primero colonial contra Francia y después, desde el incidente de Tonkin, contra el ejército de los Estados Unidos, y que era gente que estaba luchando por su familia, por su casa, por sus tierras, por sus cultivos, por sus templos, como los ucranianos hoy. Pues yo decía, pobres de los chicos a los que han mandado a dispararle a esta gente, que además llevan todas las de perder. Porque el que lucha por su casa no es el mismo el que le dicen, tienes que luchar, vas a luchar por la patria, ¿dónde? En Vietnam. Y ahí la patria, ¿qué tiene que ver? No, nada. Entonces yo evidentemente me di cuenta de que no está, si me hubieran mandado a mí a la guerra en ese momento a los 17 años, es que es de locos. Se veía uno al espejo y decía pues, que yo no, pues todos los chicos de mi edad tampoco. Y siempre recordemos que la edad promedio del soldado estadounidense en la guerra de Vietnam fue de 19 años. La edad promedio del soldado estadounidense en la Segunda Guerra Mundial fue de 26 años. Y la edad promedio del soldado británico era incluso más alta. Era de 27, 28 años de edad. Pero si tienes una media de 19, quiere decir que hay demasiados de 18 y de 17 por ahí. No he visto el canal Lethal Crisis, no lo conozco. Efectivamente, dice Fermín Revueltas, esto lo recuerda. Servitje retiró toda la publicidad de su empresa Bimbo del canal 40 después de que emitieron un reportaje sobre los abusos de Maciel. Sí, es cierto. Fíjate, el canal 40, ya no me acordaba yo de ellos. Alguna vez, un par de veces me llamaron a hacer cosas con ellos. ¿No te parece que el catolicismo ha sido el principal promotor del antisemitismo en el mundo? Sí. Sí, por y esto mucha gente no lo tiene muy claro, el catolicismo enseñó hasta Juan Pablo II que los judíos habían matado a Cristo. Entonces, gran parte del antisemitismo procede del hecho de que tienes allí viviendo en tu casa a los que mataron a Cristo, que si hubieran sido los judíos los que mataron a Cristo, si existió Cristo y si lo mataron, todavía no lo sabemos, estos ya no tenían la culpa, ¿no? Pero con esta idea de que las culpas se heredan, a los judíos se les perseguía porque habían matado a Cristo. Eran los cristicidas. Y agrega esto, bueno, que es un pueblo itinerante, como los gitanos, que un pueblo sin hogar, sin tierra. Los gitanos decían que les quitaron su tierra. Y siguen siendo, culturalmente pertenecen a las sociedades donde finalmente se quedaron, pero todavía en el siglo XIX itineraban y hablaban Roma más que hablar otro idioma. Roma es el idioma de los gitanos, ¿no? A los gitanos españoles pues ya se quedaron en España y los romanos se quedaron en Rumanía y así sucesivamente. Y muchos son músicos y muchos son gente famosa y muchos son, es un pueblo que tiene riquezas. Pero pasó con los judíos no tenían tierra, entonces cuando les decían vete a tu casa, es no tengo, mi casa es esta. No, aquí no te queremos, porque no tengo casa. Ni los gitanos ni los judíos. Pero a el caso de los judíos se agregó la idea esta del cristicidio. Quiero hacer un mea culpa. Y aquí esto es importante. Miren. Cuando hace mucho tiempo comenté en un pequeño vídeo algunas barbaridades de Pepe Mújica, de Correa y no me acuerdo quién más,
se me echaron encima porque ya era yo el antiizquierda del siglo, porque cómo me atrevía yo a meterme con ellos. No, no me metía, simplemente contaba yo la realidad, los hechos, los datos. Yo creo que el dato es lo más importante. Bueno, pues después de eso, ahora que murió Pepe Mújica, hice otro video diciendo que, bueno, independientemente de lo que hubiera hecho como guerrillero, que, bueno, había tenido una serie de características, viejito simpático que gustaba de hacerse pasar como por asceta y predicador y tal y cual, pero que veo que no era mal tipo. Y ahora me han puesto verde y al parecer con datos. No tengo la corroboración de los datos, pero sí quiero decir que yo actué de acuerdo a la información que tenía yo hasta ese momento. Me han dicho que trabajó con la dictadura, que traicionó a compañeros, que obtuvo beneficios de diverso tipo por su alianza con la dictadura uruguaya. Que todo el mundo en Uruguay sabe la clase de ficha que era y que luego se mimetizó en este viejito amable. Dice que aunque anduviera despeinado y en chanclas, tenía una pequeña fortuna que había derivado de su relación con la dictadura. Si es cierto, lo siento. Lo peor es que no es una persona que me lo dijo, es que fueron como 20 en los comentarios del video que hice sobre Mújica a su muerte la semana pasada, donde están, y los quiero remitir a todos a esos comentarios, donde está la gente dando fechas, datos, nombres que pondrían en duda pues esta imagen que a mí me parece empalagosa y absolutamente impostada de buenismo extremo de Mújica, pero que no me parecía que hubiera esto que ahora me dicen que hay. Yo los remito a esos comentarios. Si es así, probablemente me he equivocado en mi apreciación. Ni modo, los datos son los datos y uno va y se calla. Dicho lo cual, ¿qué seguimos diciendo? La última vez que escuchaba del SIDA era una sentencia de muerte. El SIDA sí. Si ya tienes SIDA, es muy probablemente que mueras de SIDA. Pero si se te detecta la infección de VIH a tiempo, la infección de VIH se puede controlar durante toda la vida. Mira, y el otro día lo veía yo en televisión, saben que soy fan del baloncesto, volvemos al baloncesto por la vía del VIH, imagínense. Uno de los primeros personajes conocidísimos, mucho antes de Freddie Mercury, que contrajo el SIDA, que contrajo el virus de la inmunodeficiencia humana, fue Magic Johnson. Magic Johnson y Larry Bird revivieron el baloncesto. Estaba muerto, no lo iba a ver más que su tía. El enfrentamiento, la rivalidad entre los Lakers y los Celtics y entre Larry Bird y Magic Johnson, que además se potenciaba con un manejo racial que nunca se debió hacer, pero que era propio de la época, desafortunadamente, llevó a que la NBA reviviera. Y curiosamente se odiaban Larry Bird y Magic Johnson hasta el día en que tuvieron que filmar un comercial juntos para, no me acuerdo qué, una bebida o unas hamburguesas, alguna estupidez así. Y Larry Bird dijo, yo no voy a ningún lado, si quieren filmarlo, lo filmamos en mi casa, donde tengo mi cancha de baloncesto que yo construí con mis propias manos. y si no, pues yo no me interesa el comercial. El anuncio. Y entonces convencieron a Magic Johnson de ir a casa de Larry Bird. Se odiaban. Y bueno, filmaron la primera parte del comercial, actuando lo mejor que podían los dos. Cuando se van a comer, dicen, bueno, pues me voy a comer a mi tráiler, dice a mi remolque, dice Magic Johnson, y dice Larry, no puedes. ¿Por qué? Mi mamá nos hizo de comer. Uy, con la mamá. Y cuando le mencionas a alguien la mamá, ya sabes que hay que ir. No puedes decirle no a tu mala mamá. Y allí, cuando en la comida descubrieron que eran iguales, que eran chicos pobres, que habían salido adelante gracias al baloncesto, que tenían la misma visión del mundo, etcétera, etcétera, y se hizo una amistad que hasta hoy existe. Y cuento todo esto porque cuando Magic Johnson tiene que informar públicamente que se ha contagiado de un virus de la inmunodeficiencia humana, que en aquel entonces se pensaba o se creía o se decía que era una enfermedad solo de homosexuales, y por lo tanto quedaba en duda que Magic Johnson fuera homosexual, cuando en realidad lo que había hecho es tener relaciones sexuales con
docenas de mujeres, cosa que su esposa le perdonó, porque su esposa hasta hoy, por cierto. El primero que lo llamó, le dijo, ¿qué tienes? ¿Cómo estás? Y le dio un abrazo, fue Larry Bird. Pero la gente no quería ni tocar a Magic Johnson. Magic Johnson fue el primer beneficiario conocido de los medicamentos antirretrovirales que permiten que el contagio o la infección del virus de la inmunodeficiencia humana sea una infección crónica, no aguda. La etapa aguda es el SIDA. Y ahí anda Magic Johnson. Lo acabo de ver precisamente en una entrevista hace un par de días que estaba hablando del baloncesto hoy y de LeBron James y demás. Y sigue allí, tendrá, son mayores que yo, son 6 o 7 años mayores que yo, Larry y Magic. Entonces, sí, la infección del VIH es grave, pero no te cuesta la vida, sino que te permite, vives tomando antirretrovirales y tienes algunos efectos secundarios lógicos de una infección grave, pero puedes vivir una vida razonablemente tranquila, digna, feliz y larga, como el caso de Magic Johnson. Entonces, pero si se expresa la inmunodeficiencia, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el resultado de la infección del VIH, llega a expresarse, es mucho más difícil contrarrestar al virus. El virus, los antirretrovirales lo que hacen es disminuir la cantidad de virus que hay en tu cuerpo y que por lo tanto no puede desarrollar la enfermedad. ¿Qué piensas de las personas que practican el estoicismo? No sé qué es el estoicismo. Si me cuentan, igual. Dicen otros youtubers que si no usan los eufemismos para muerte, YouTube les da menos exposición en la página de sugerencias. Puede ser. O sea, ni modo. Leonor Zanoni, creo que tiene toda la razón aquí cuando nos dice, en Perú quieren imponer el colegio de periodistas para excluir a los periodistas independientes, es muy peligroso. Sí, los intentos por defender a los compañeros luego salen peor, ¿no? Yo traté de hacer una especie de colegio de agrupación, de frente, de defensa de los youtubers, y primero que nada toda la derecha se me echó encima porque yo quería hacer un sindicato de youtubers, cosa que si no tienes patrón es muy difícil, no puedes hacer un sindicato si no hay patrón. Pero como UGT me ayudó, la Unión General de Trabajadores, que es el sindicato hermano del Partido Socialista Obrero Español, me invitaron a hablar alguna vez sobre trabajo digital, y a raíz de eso pues hablamos de la formación de estos creadores digitales, de esta organización de creadores digitales. Y bueno, algunos la usaron para promoverse, otros la querían usar para sus propios intereses, otros les daba igual, y la derecha estaba en la fachósfera de YouTube, sobre todo. Me dijeron de todo a mí. Y al final resultó que no se podía lograr lo que a mí me interesaba sobre todo, que era tener un frente con el cual decirle a YouTube cuando te da una patada, oye, espérate, vamos a hablar, ¿no? Porque es muy difícil hablar con un ser humano en YouTube, pese a que uno tenga un contrato con ellos y demás. En fin. ¿Le gustan las precuelas de Star Wars? Vaya pregunta. ¿No? ¿A nadie le gustan las precuelas de Star Wars? Sobre todo la de Jar Jar Binks. Es que no. ¿Cómo se inició en la traducción? Vaya, interesante. Bueno, ya, no sé, las cosas que llevaba preparadas, algunas no las voy a poder contar, pero me interesa ya que les estoy contando y están allí ustedes, hay 237, los cuales ya 151 les gustó y a 2 no les gustó. Esos 2 recuerden recomendarme con sus enemigos, para que sufran sus enemigos como han sufrido ustedes. ¿Cómo me inicié la traducción? Pues mira, he contado en muchas ocasiones que mi familia hizo un esfuerzo por meterme en una escuela razonablemente privada y razonablemente buena, que el Colegio Columbia, que allí sigue, frente al Colegio Americano, en los alrededores del Panteón de Dolores. Y desde los 5 años aprendí inglés. Entonces, no tengo una
conciencia de haber aprendido inglés, así como traté de aprender francés con bastante poco éxito. Yo creo que hablo francés, los franceses cuando voy a Francia me dicen, háblame en inglés, por favor. Entonces no tengo conciencia de haber aprendido inglés. Yo a los 5 años, que es cuando empiezas a generar memorias, cuando tu hipocampo está lo bastante desarrollado como para tener memorias de tu biografía personal, memorias episódicas, pues yo ya hablaba inglés. Yo hablé inglés toda mi vida, estudié en inglés toda mi vida, leí en inglés toda mi vida, escuché música en inglés, por supuesto, con el rock, toda mi vida. Yo me acuerdo la primera vez que me di cuenta, lo he contado, que sabía yo inglés. Estaba yo con los hijos de una amiga de mi mamá, con los que me enchufaban para que me cuidaran. Yo haber tenido 11 años. Sí. Y estos dos presumían de que sabían mucho inglés y ya estaban en la escuela, en la primaria muy avanzada, estaban en la secundaria. Y y entonces no entendían la canción Help de los Beatles, en una parte. Y entonces yo les dije, no, pues es que lo que dice allí es My independence seems to vanish in the haze. Mi independencia parece estarse desvaneciendo en la niebla. Y me miraron como, uy, brujo, porque había yo entendido lo que estaban diciendo los Beatles. Bueno, ahí es cuando me di cuenta que ya sabía yo inglés. Y así pasé toda mi vida. Leía yo muchísimo en inglés, pues no me gusta leer en el idioma en traducción, sí puedo leer en idioma original, por eso aprendí francés en parte, por leer principalmente la poesía francesa, y leía yo las revistas en inglés, leía yo periódicos en inglés, sobre todo revistas. La revista Más me enseñó de hace muchísimo, una influencia infecta en mi vida. Novelas, cuentos, mucha ciencia ficción. Y entonces cuando termino el bachillerato y necesito empezarme a poner a trabajar porque las finanzas de la familia andaban ya peor que nunca, conseguí trabajo en una empresa que se llamaba Titramex, que se dedicaba al subtitulado de películas. Había otra empresa que era Cinza, que era la que se encargaba del doblaje. Había relación entre las dos empresas y entre los trabajadores de las dos empresas, pues nos conocíamos y tal, pero tenían repartido el mercado así: Titramex, Cinza. Era Carlos, no me acuerdo qué, era el dueño de Cinza, Cinematográfica Interamericana, S.A., y de Titramex eran unos señores de origen sirio-libanés, como muchos mexicanos, ¿no? Y yo trabajé mucho tiempo allí, y fue cuando empecé a traducir. Entonces tenía yo 19, 20 años. Y en distintos momentos de la vida, pues la traducción me salvó. De pronto, cuando tenía yo mi pareja y había tenido una hija, estuve traduciendo un montón de novelas para Editorial Diana, traduje televisión, traduje cine y traduje muchísimos años. Luego me dediqué solamente a escribir. Cuando me vengo a España y pierdo los contratos que tenía yo como redactor de distintas empresas en México, que yo pensé que iba yo a poder seguir haciendo desde aquí, estaba yo inventando el teletrabajo, pues volví a la traducción y llevo 25 años traduciendo otra vez. Esa es más o menos la historia. Philosophy of Communication combines two disciplines, philosophy and communication. La filosofía de la comunicación combina dos disciplinas, la filosofía y la comunicación. O sea, combina una disciplina con una fantasía. Vale. ¿A cuál libro nos podríamos arrimar para poder darle una vista general al oficio de la comunicación, periodismo, y poder hacer nuestras propias chambitas autodidactas? Fíjate que es lo que yo luego les enseñaba a distintos grupos de activistas sociales, a hacer sus propios folletos, sus propios periódicos o panfletos. Yo me acuerdo, porque la utilicé mucho como libro de texto, pero debe haber cosas mucho mejores: Redacción Periodística de José Luis Martínez Albertos. Un excelente libro de redacción periodística. Te lo dejo ahí por si te sirve. Lo admiro mucho, pues muchas gracias, Angélica. Que no me admires a mí, admira las ideas, acuérdate siempre. No hay que admirar a la gente, pero la gente siempre te falla. Vamos a los comentarios, porque si no nos va a dar tiempo. Y hoy no me puedo quedar más tiempo porque, con el lío que tenemos de haber invertido las cosas, bueno. Estos son los comentarios. En este caso creo que fueron... ¿Comentarios qué? Es que luego hago unas cosas con comentarios expedicionarios.
Estos son los comentarios expedicionarios del Rey va desnudo en su revista semanal. Me encantaría cambiarle la entrada todas las semanas, pero no me da la vida. Entonces queda en el letrero de aquí abajo. Comentarios expedicionarios. Y en los comentarios expedicionarios vamos a empezar por una historiadora de la que yo hablé, pues es historiadora del ejército de Estados Unidos, sabe un montón de las guerras de Estados Unidos, de estrategia y demás. Me parece admirable y explica muy bien las cosas la mujer, que es Sarah Payne. Alguna vez comenté algo de ella y me dice Cesribel 396, perdón, Cesribel 396. Sarah Payne le llama a América exclusivamente Estados Unidos, esperando el video donde la desenmascaras. Pues no va a ser posible. Pero mira, te explico. No la desenmascaro, pero te explico. Todos los estadounidenses llaman América a su país como contracción de United States of America. Y para hablar del continente americano al que nosotros llamamos América, dicen The Americas, porque dividen entre la América del Norte, la América Central y la América del Sur. Entonces lo multiplican y dicen las Américas. Esto en los años 50, 60 todavía incluso se coló bastante en el español, pero creo que ya desapareció. Puede que no sea preciso que los estadounidenses se llamen Americans, pero tampoco es para que te ataques. Si te aflojas un poco el tanga, igual te vuelve la irrigación al cerebro. Adrián Miranda sobre la petición de México de que España pida perdón por lo que ya pidió perdón antes. Sí pidieron perdón por la expulsión de los judíos, que es cierto. Y digo, será porque no había un documento previo, como sí lo hay en el Tratado Santa María Calatrava de México-España de 1836, donde ambos grupos, ambos países, ambas naciones, ambos gobiernos se comprometían solemnemente a olvidar el pasado. Es decir, que nunca a los judíos se les había dicho esto nunca debió haber ocurrido. O olvidemos el pasado y empezamos una relación desde cero, que es lo que propuso fundamentalmente España, pero con México esto ya había pasado, ya se había reconocido la independencia de México-España, se había quedado en amnistía general y absoluta para todos los españoles y mexicanos, y olvido total del pasado, y así lo dice el Tratado de Santa María Calatrava, firmado por Santa María por parte de México y por Calatrava por parte de España, como ministros plenipotenciarios de sus legítimos gobiernos en 1836. Entonces esto ya estaba zanjado, lo que pasa es que luego llegó López Obrador y probablemente con algún asesor histórico ignorante como el Botellas, pues ya decidió que esto no había pasado y tiene que volver a pasar. Luego, la pregunta es una pregunta que repiten mucho y pese a que ya le había respondido, lo vuelvo a responder. ¿Qué opinas de que las atletas trans compitan en los deportes contra mujeres? Ya lo he dicho. Si tienen una ventaja física excesiva, que es injusto y no deben competir. Es el caso de Lia Thomas en la natación. Si no tienen una ventaja física excesiva, por ejemplo, deportes en los que no se necesita o no marca una diferencia en resultado la ventaja física, como en billar, bolos, tiro al blanco, dardos, carreras de motos y vela, pues no hay problema, ¿no? Compiten mujeres contra hombres, compiten mujeres trans contra mujeres y ya. Pero le digo, ¿qué piensas de que los casos sean tan poquitos en el mundo, tan poquititos en el mundo, que los trompistas se los tienen que inventar, como los que se inventó la diputada de Milwaukee, Bárbara Dietrich, que dijo que su hija en la secundaria había sido vencida por una nadadora trans? Estaba muy fresco lo de Lia Thomas. Y bueno, el escándalo fue y la niña dio declaraciones ante la Cámara de Diputados de su estado y ante todos los periodistas que la quisieron oír. Había sido víctima de una injusticia por la nadadora trans. Luego fueron a preguntar, ¿y la nadadora no es trans? ¿Por qué tiene cara de hombre? No, es grande, es una chica grande, pero no es hombre, ¿no? Ni nunca lo fue, ni nada por el estilo. Pero sí, lo que pasa es que les dio hasta con el gato en las competencias de natación. Eso se inventaron. Entonces decía yo, porque en el atletismo universitario de los Estados Unidos, en diciembre de 2024, había menos de 10 atletas transgénero
menos de 10, o sea, 9 o menos, de un total de 510,000 atletas universitarios. 510,000. O sea que quizás el asunto se infla por mero odio. Por cada Lia Thomas, habrá muy poquitos casos como el de Lia Thomas. Luego, por cierto, alguien me recordó la Khalif y la no me acuerdo cómo se llama, la china, que fueron acusadas de ser transgénero en el boxeo olímpico, y resulta que no lo son, por cierto. Entonces, Antonio se lució. Antonio KG1RB, no podía ser KGB1R, pero no KG1RB, dice: su abuelo era republicano español en el exilio, de los que se fueron cuando Franco ganó la guerra. Ya entiendo toda su postura. Ajaja, me ha atrapado. Y le digo, no. Mi abuelo dejó España en 1890 y murió en 1930, 6 años antes del inicio de la Guerra Civil Española, y lo remití a esta historia que escribí de mi abuelo Fernando, de la noche del domingo 5 de enero de 1930, cuando falleció. Y cuento la historia de un inmigrante que, como todos los inmigrantes, se sobó el lomo para trabajar durísimo para su familia, y le tengo un gran cariño, pese a que no lo conocí, porque él murió en 1930 y yo nací en el 55. Pero entonces, pues, traducción le digo, no entiendes una mierda y te crees muy agudo. Claro, lo que explica toda mi posición política es que mi abuelo era refugiado español. Pues no lo era. Fausto Ed 7VQ. Opino que hay que respetar en la medida en que lo que el otro crea no me afecte. Si desea creer y rezar y no me juzga a mí por no creer en eso, ¿qué de malo tiene? Pienso que ya nos pasamos cuando hablamos de manera crítica, considerando que tenemos toda la verdad absoluta. Dios mío, cada vez que sacan esa frase. Y pasar por el derecho de que cada quien en su privacidad haga lo que quiera. Digo, mira, la gente tiene derecho a hacer lo que quiera si tiene libertad para ello. Si ha sido indoctrinada, amenazada con el infierno, enseñada a vivir con miedo al castigo eterno, educada para confiar más en una fantasía celestial que en sus propias capacidades, no es una persona libre. Y por tanto, contarle la historia completa es un acto de justicia, un acto mínimo de justicia. El decirle a un creyente: lo que te han contado es una milonga y aquí están los datos. Que no lo veas así da fe de que estás, mi querido Fausto, totalmente embrutecido por la fe y de veras mereces más. Y si yo solidariamente te lo puedo dar, te explico cuál es el problema con tu fe. Alfredo Martínez, mencionaste la píldora anticonceptiva. Este es un caso, no quiero echarle bronca a Alfredo Martínez, al contrario, pero ¿cómo tenemos la información a medias de las cosas? Entonces, mencionaste la píldora anticonceptiva, considerada uno de los inventos más importantes en la historia de la humanidad. Por supuesto, libera a la mitad de la humanidad. Fue creación del químico mexicano Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, por cierto, muy poco reconocido en nuestros días. La síntesis en el laboratorio de la noretisterona, progestina utilizada en anticonceptivos, fue toda una revolución en su tiempo y trajo un cambio radical para todos, pero en particular para las mujeres de todo el mundo. Y aquí es cuando dices, es que tienes datos, pero los tienes mal. Y te faltan, y estás muy convencido de que lo tienes bajo control, y no es así. Y aquí van a decir que estoy en todos los fregados, pero es que a mí me tocó entrevistar. Yo conocí al doctor Luis Miramontes cuando trabajaba en el Instituto Mexicano del Petróleo y me mandaron a entrevistarlo. Me mandó mi jefe, Enrique Lubet, de Revista de Revistas, porque es el único mexicano que está en el Salón de la Fama de la Oficina de Patentes de los Estados Unidos. Y entonces le digo, lo siento, pero no. El doctor Miramontes resolvió la forma de la molécula de la noretisterona y su síntesis durante un sueño. Te lo digo porque yo entrevisté personalmente al doctor Miramontes cuando trabajaba en el Instituto Mexicano del Petróleo, pero él era parte del equipo de Carl Gerasi y George Rosenkrantz de la empresa Syntex. Su trabajo, que es importantísimo y lo convierte en uno de los químicos más importantes de México,
fue a dar a manos del doctor Gregory Pincus, quien utilizó y desarrolló la noretisterona para crear el noretinodrel, que junto con el mestranol formaron la primera píldora anticonceptiva que se empezó a vender en 1961, 10 años después del descubrimiento de Miramontes. Como verás, la historia es distinta de lo que te contaron, que es una historia maravillosa. Además, yo estaba encantado de conocer a un señor tan importante como el doctor Miramontes, pero aquí es donde a veces se nos va el que conocemos parte de la historia y no nos preocupamos por confirmarlo. Vayan, confírmenlo. Y, por supuesto, llegó el momento maravilloso de nuestro premio, nuestro premiado de esta semana, y miren que hubo competencia, el premio Elton. Otra vez, repito, el premio Elton. El tontomentario de la semana viene a cargo de Onel Chirinos, que no sé si se llama Onel Chirinos, Onil Chirinos, o es solamente un seudónimo, casi espero que sea un seudónimo. Cuando hablaba yo de los enemigos de una vida mejor y de los enemigos del progreso, en la semana pasada, él responde con un intento de ironía bastante fallido. Imagínate dejar de lado la enorme contaminación y destrucción medioambiental para este progreso. Ponen progreso entre comillas y lo dicen en internet, es que... Imagínate, hoy en día se trabaja más que en el feudalismo y pues felicidades a todos esos ciudadanos que viven alquilados y no son dueños de nada. Está hecho más líos que no sé, que una araña en LSD. A ver, entonces le traté de explicarme. ¿Tú crees que no había contaminación y destrucción medioambiental en el pasado? ¿No estás enterado de la destrucción de la megafauna americana que hicieron los ancestros de los gloriosos indígenas americanos? Y de la destrucción de la megafauna australiana, del colapso de la sociedad maya, o del desastre ecológico de la isla de Pascua, de la desertificación sumeria y de la desertificación peruana? Porque no es sino hasta hoy que tenemos conocimientos cuando estamos haciendo algo por evitar tanto la contaminación como la destrucción medioambiental. Antes lo dejaban pasar y se mudaban a otro lado o se jodían. Todos los desastres ecológicos del pasado los dejaron pasar. Hasta ahora nos estamos preocupando. ¡Ay, qué malos somos que nos preocupamos por el medio ambiente, su conservación y limpiar la contaminación! Y tenemos ejemplos a lo largo de toda la historia de irresponsabilidad ecológica y de manejo de los recursos de las sociedades. Pero nadie había hecho nada hasta ahora. Y lo malo es el progreso. Y le digo, te estás comiendo además un error de la economista Juliet Shore, que dijo que los siervos feudales en Inglaterra en el siglo XIV solo trabajaban 150 días al año. Hizo sus cálculos y llegó a esto. Y es cierto. El problema es que esos eran los 150 días que los siervos tenían que trabajar para el señor feudal, a cambio de que no los mataran o que no los echaran de sus casas, que no eran suyas. Vivían alquilados y no tenían nada. Igual que los romanos promedio alquilaban pisos o departamentos en las insulae, en edificios donde alquilaban. Sí, veo que crees en la conspiranoia derivada de una frase de la diputada danesa Ida Auken, que ha dejado un pastón, aunque nadie ha asumido nunca esa meta. Lo que dijo Ida Auken, me hago un paréntesis dentro del paréntesis, ella fue la que dijo la frase, no tendrás nada y serás feliz. Y lo dijo en una reunión del Foro Monetario Internacional, creo que del Foro de Davos. Lo dijo como una especie de conclusión de la economía del alquiler, de la economía de lo que compras los derechos en vez de comprar la cosa en sí misma, lo cual en algunos casos es muy ventajoso. Yo conozco gente que ha tenido todos sus automóviles mediante leasing porque le sale más económico. Pero bueno, ella dijo que entonces, el resumen, pues no tendrías nada, pero serías feliz. Y los conspiranoicos de este mundo salieron corriendo, tomaron esa frase y dijeron, ajaja, eso es lo que quiere el maldito Foro de Davos, eso es lo que quieren los reptilianos y el Bilderberg y el trilateral
y el Bones, el Skull and Bones, y todos los grupos conspiranoicos, todos los grupos son el verdadero poder, pero son millones, que existen según los conspiranoicos, y que lo que querían era un mundo así, en el que nadie tuviera nada pero fuera feliz. Es una invención, por supuesto. Le digo, la propiedad privada del hogar es resultado de la revolución industrial del siglo XVIII y comienza en el Reino Unido. Antes la gente no tenía su casita. El campesino mexicano, su casita estaba en la hacienda y era del hacendado. Y el día que no estaba contigo el hacendado, a gusto te echaba. Después de latiguearte un rato, porque tenía la idea. Un cálculo más serio de la realidad pone al menos otro tanto al campesino feudal británico del siglo XIV en trabajar la tierra propia, en atender a los pocos animales propios, trasquilar, hilar, tejer y hacer tu ropa, tu mantequilla, tu queso, tu pan, ir por leña, ir por agua. ¿En serio estás dispuesto a trabajar 300 días al año en esos fatigosos esfuerzos para darte el lujo de vivir sin atención médica, sin educación y sin un internet desde el que puedes decir estas estupideces? Lo dudo. Lo de ustedes siempre es postureo porque nunca se van a vivir a la selva. Y me dice Pedro G4X5I, ¿por qué serían deficientes las letras de las canciones de Mago de Oz? Y bueno, me parece interesante contestarlo, aunque dejo claro que me gustan las canciones de Mago de Oz, voy a ser mejores. Me gustan las canciones de muchos grupos que tienen letras deficientes. Y pongo, por ejemplo, acaba de morir el cantante de Banda Bostik, el Guadaña, que Banda Bostik es una de las bandas que me gustaba mucho en los años 80 de rock mexicano, la presenté en mi programa de radio, y tiene una de las primeras grandes canciones sobre la inmigración del mexicano que se va a Estados Unidos a buscarse la vida, que es Viajero, y que tiene por ahí una frase que puede ser un resumen de vida, mas no me importa, no me acuerdo que me importa esta vida, la vivo como venga, esa es mi determinación. Pero es maravilloso, es una gran canción, Banda Bostik, una gran banda, un saxofonista de locura tenían. Bueno, no sé si era el Papayito, no creo. No era el Papayito. Y mira, el Papayito, soy amigo del Papayito, por cierto. Y le digo, mira, es por cuestiones formales. Su métrica suele ser caótica. Usa al mismo tiempo versos de distinto tamaño, de 7, 8, 9 sílabas, que luego los mete forzados en la música, ¿no? Corriendo para que entren todas las sílabas en la frase musical. Su rima es problemática. Mezcla mis rimas asonantes con consonantes, que no se debe de hacer. Y las rimas consonantes son con frecuencia verbales. Por ejemplo, en el pasado habitó, jugó, salió, silbó. En las rimas de verbos, cantar, mirar, saltar, llorar, son rimas que poéticamente se consideran rima fácil, rima ripiosa, y que es mejor buscar otras salidas lingüísticas para contar lo mismo de una manera más estética. Se trata de estética, no lo olvidemos. Su ritmo también es deficiente, con acentos en la letra que no coinciden con el acento de la música, lo que lo lleva, por ejemplo, a meter diéresis raro. Y recuerdo dos canciones, El Diablo o La Aliada. En vez de decir el diablo, que son 3 sílabas, el diablo, la aliada, mete 4 y suena raro. Son cosas que con un poco de práctica, conocimiento del lenguaje y de la versificación que tiene sus reglas, se pueden corregir mejorando mucho el resultado. Siempre lo he dicho, los músicos en español, hay muchas excepciones, pero es generalizado, se esfuerzan enormemente por dominar sus instrumentos, por dominar el lenguaje musical, por saber de teoría musical lo que no está en los escritos, pero tienden a ser muy descuidados con la parte de las letras, como si fuera algo menor, y no lo es. Y esto no me hace menos fan de Mago de Oz, solo me gustaría que lo mejoraran. Lo mismo me ha pasado con grupos mexicanos como Banda Bostik o como Tex-Tex, por ejemplo. Con aquel Te vas a acordar de mí, de los Tex-Tex. Lalo Tex, gran guitarrista, uno de los mejores guitarristas de México, fue Lalo Tex. Ricardo Gallegos y Celo, hazte un vídeo del Islam donde las mujeres de verdad tienen muchas restricciones. Eso así no te preocupa. Él le dijo, eso sí no te preocupa. Me parece muy interesante
que pudiendo tener alguna inteligencia te hayas empeñado tanto en entrenar para anularla y alejarla de ti, alcanzando la capacidad de comportarte como un babuino sifilítico, en etapa avanzada, se entiende. Si te hubieras molestado mínimamente en buscar lo que digo sobre el asunto del Islam y la mujer, sobre todo en Irán, donde he sido traductor de Masih el-Ineyad, y en Afganistán y en el Daesh, no dirías tamaña majadería, pero prefieres ponerte en ridículo y yo con gusto te apoyo exhibiendo lo bobo que has logrado ser. Supongo o espero que tu familia no te deje comer con cubiertos, no te vayas a clavar una cuchara en la aorta. Y finalmente, Ceci Dedraan 6246, que también cuando hablaba yo de que tenemos ahora democracia, dice, ¿pero qué democracia es esa? Y lo que siempre le respondo a todos, pero siempre es oportuno recordarlo, es la que te permite tener internet, ver YouTube y comentar libremente contra la democracia. Porque en los países donde no hay esa democracia que ustedes desprecian, pues no puedes hablar contra Kim Jong-un, no puedes hablar contra Daniel Ortega, no puedes hablar contra Vladimir Putin, no puedes hablar contra Lukashenko, no puedes, y ahora ya no puedes ni siquiera, por supuesto, cada día más, hablar contra Trump, porque el fascismo ahí ha llegado. No lo eches de menos donde no lo tenemos, ¿vale? Gracias. Con eso terminamos nuestros comentarios de hoy, que fueron expedicionarios, cuando no excepcionarios. Me están diciendo algo que es Ohio es de Neil Young, no de David Crosby, pero como habían dicho, le interpretaron Crosby, Stills, Nash y Young. Yo pensé que era de David Crosby, fíjate. Pero está bien, sí me suena que sea de Neil Young, porque es el tipo de letras que hace Neil Young, ¿no? Que es tremendamente directo, no tiene, digamos, la capacidad poética de Stills o de Nash. Stephen Stills tiene, por cierto, las grandes canciones. Stephen Stills, no. Graham Nash tiene una de las grandes canciones sobre la religión, que es Catedral. Se las recomiendo muchísimo. Está en mi lista de reproducción de canciones ateas, ocupa un lugar importantísimo, Catedral. ¿Sabía que en 2024 Trump tuvo 2 millones de votos menos que en 2020, pero Kamala Harris tuvo 10 millones menos que Biden? No, ¿y? ¿Pedirías asilo en Israel? No veo por qué. Para empezar, no es un país con el que tenga yo ninguna relación. ¿Asilo por qué? Si yo tuviera que asilar en algún lado, me asilaría en España. Estoy muy a gusto aquí. Si no, pues me asilaría en México. Si no, buscaría asilarme en Canadá o en Finlandia o en Dinamarca. Un país medianamente razonable. En Israel no. No. Soy demasiado antinacionalista como para caerle bien a los sionistas, de verdad, a los sionistas reales. Y soy demasiado antiterrorista como para caerle bien a los palestinos. Entonces, tarde o temprano me iban a degollar. Y como he dicho, yo también le tengo un enorme cariño a mi vida, por imperfecta que ésta sea. Va para abajo el baloncesto en cuanto a ratings, tal vez por ser aburrido. Mira, se habla mucho de que los triples, el triplismo ha dañado al baloncesto, pero bueno, cuando tienes a alguien como Luka Doncic, que no es precisamente un gran triplista, o a Jokic, el Joker, pues no lo veo aburrido. De hecho, son los dos jugadores que en este momento son más entretenidos de ver un partido de ellos. Pero yo creo que tiene que tener un revulsivo. ¿Quieres ver buen baloncesto? Te va a sonar muy raro. Ve el baloncesto de la NBA femenina. Yo me he metido en los 2 primeros partidos de las Fever. Insisto, soy fan de las Fever. Creo que tienen un equipo absolutamente impresionante. Un equipo donde en 11 jugadoras hay 7 estrellas, tanto veteranísimas como de Wanna Bonner, hasta rookies con Caitlin Clark, por supuesto, o la nueva, Makayla Thompson, que es tremenda, es una gran esperanza. Pero se está jugando baloncesto del de penetración, del de buscar cómo llegar, cómo hacer el pase imposible, del de muy buen manejo de balón, que en el NBA tiene un Kyrie, por ejemplo, pero yo creo que el baloncesto de la NBA necesita un revulsivo,
Pero si a ti lo que te gusta es ver el baloncesto y no la NBA, ve a ver el de las mujeres, está muy impresionante, muy divertido y muy... A ver, ayer el 91-90 para mí fue en plan de, por favor, no, esto es estar con la soga al cuello durante sobre todo el último cuarto, ¿no? Bird y Magic Johnson fueron rivales desde la universidad, sí fueron rivales desde la universidad, y fue un milagro que cayeran uno en los Celtics y el otro en los Lakers, ¿no? Lo mismo pasó con Charles Barkley y Shaq. Sus madres eran muy amigas y los regañaban cuando se peleaban en la cancha. No, fue una vez en concreto, y he visto esta pelea, porque tuvieron una entrada de estas donde Shaq puso en el suelo a Sir Charles, a Charles Barkley. Barkley toma el balón y se lo revienta en la cabeza cuando va de espaldas Shaquille O'Neal. Y, o sea, Charles Barkley es un sujeto enorme, pero Shaquille O'Neal es Shaquille O'Neal. Anécdota. Se sale Shaquille O'Neal con el hoodie, la capucha encerrada hasta acá, de negro todo en la noche, y dice, a ver cuánto tiempo pasan sin reconocerme. Trae a alguien que está tomándolo con la cámara. Da 2 pasos, viene una pareja y el chico dice, hola Shaq. A ver, tipo de ese tamaño, o es Shaq o es Shaq. Bueno, y Shaquille O'Neal se le va encima a Charles Barkley y se dan unos buenos mamporros. Y ahora son los mejores. Pero fue estando ellos en los vestuarios cuando las madres llamaron. Dijeron, pero tú no puedes hacer eso, no están en una cancha de baloncesto, ¿cómo te atreves a pelearte? Y los quiero que se hagan amigos. Desde hace muchos años tienen uno de los mejores programas de baloncesto, estaba en la ESPN hasta el año pasado, ahora está en otro lado, pero son los dos grandiosos comentaristas de baloncesto. Charles Barkley tiene una visión del baloncesto absolutamente maravillosa, y es un gusto oírlo hablar de baloncesto. Ha hablado también de baloncesto femenino, y Shaquille es un tipo que sabe de baloncesto todo lo que ustedes quieran que se sepa. Y tenerlos a los dos como analistas de baloncesto es un lujo enorme. Y si los pueden oír, en YouTube finalmente acaban poniendo unos 2 días después lo que pasó en el programa de Shaq y Charles Barkley. Bueno, ¿podrías comentar la vida y obra del insigne mexicano Manuel Sandoval Vallarta, que incluso fue profesor de Richard Feynman en el MIT? Pues no, fíjate, no sé porque tengo pocos datos, pero puedo hacer algo sobre él. Simplemente quiero confirmar una cosa. Sí, es uno de los grandes físicos del siglo XX, yo lo sé, pero vamos a buscar algo y hacemos un segmento la próxima semana sobre el doctor Sandoval Vallarta. Me confirma Eduardo Irigoyen García que siempre da la cara y que generalmente lo que ha dicho es correcto. Dice, Mújica y otros dirigentes tupamaros han pactado con sectores gorilas del ejército. Es el llamado pacto entre combatientes, un tema que en la izquierda uruguaya solo se habla en voz baja. Pues va siendo hora que se hable, creo yo, en voz muy, muy alta. En voz muy, muy alta. El vitaminino dice, adoro los tiempos del Dream Team, era un adolescente y llamaba a todo el equipo. Magic es un antes y después de los prejuicios. Sí, pero Magic es el que rompe con los prejuicios, pero sobre todo lo que necesita para romper los prejuicios es primero a Larry, que es el primero que lo llame, le dice qué pasa, qué necesitas, dónde quieres que esté. O sea, los amigos cuando son amigos, son amigos. Maite Gómez dice, desafortunadamente ahora que ya no es una condena de muerte, está prevaleciendo la irresponsabilidad. Aquí en México ha habido un despunte, asumo debido a que los jóvenes ya no se cuidan. Sí, pero dejó de ser una condena a muerte hace décadas. Hace décadas. Esto no ocurrió en los últimos 5 o 10 años. Hace muchísimo tiempo que el VIH no es una condena a muerte. El que no se cuiden es, por supuesto, producto de otras cosas, no de la existencia de los antirretrovirales eficaces, sino de un desprecio general por el cuidado, el desprecio por los expertos, el desprecio por las vacunas, etcétera, ¿no? Creo que eso puede tener también que influir, y no solamente, porque no es algo que ocurrió
Ahora, pensemos que Magic Johnson es en los 90, porque todavía está en el Dream Team, pero ya con VIH, que también es la salida ya Larry Bird está de salida, que es cuando le preguntan a Michael Jordan si tienen a Larry Bird allí, pues porque claro, como un homenaje a su gran carrera, y Michael Jordan los miró con vergüenza y dice, ustedes no han visto jugar a Larry Bird, ¿verdad? O sea, ese tipo lo necesitamos en el equipo, lo necesitamos enormemente, porque lo que hace él no lo hace nadie. Lo que pasa es que Michael Jordan hacía más cosas que no hacía nadie que Larry, pero para mí el GOAT sigue siendo Larry porque lo fue en una época distinta. ¿Qué opina de que en Cataluña se hable catalán como primera lengua, pudiendo hablar en español para que los entiendan en todos? Yo no sé, mira, yo soy enemigo de los nacionalismos, pero cuando yo he estado en Cataluña me hablan en español. Y cuando me hablan en catalán por error y yo expreso que no sé catalán, generalmente se disculpan y me hablan en español. Son perfectamente bilingües. Entonces no veo yo problema. Sí me ha pasado que haya gente en Twitter que de pronto me escribe una filípica gigantesca en catalán, que más o menos lo colijo porque sé lenguas romances, pero que dices igual no lo tengo claro. Cuando le digo perdona, no entiendo catalán, uy, se ofenden, pero de una manera increíble, como si tuviera yo obligación de saber catalán, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? El Rey va desnudo. Yo no soy el Rey va desnudo, yo soy Mauricio. El Rey va desnudo es el canal y es en homenaje al niño que gritó el Rey va desnudo y que es lo que yo quiero hacer con todos los reyes desnudos a los que se les rinde pleitesía y sus trajes inexistentes. ¿Cuál es tu opinión de las personas asexuales? Porque casi no se habla de esta orientación sexual. No es lo mismo que el celibato, es posible no gustarle el sexo. La OMS la valida, pues está bien, yo estoy a favor de todos. Mientras no molestes ni lastimes a nadie, adelante. ¿Quieres has decidido que eres mujer y que en vez de llamarte Pedro te llamas Enriqueta? Te voy a decir Enriqueta, no tengo ningún problema, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué me preocupa? Como si te llamas Pepe y yo insisto en llamarte Josefina, pues te va a molestar. Oye, no, yo soy Pepe allá, pero yo te llamo como yo quiero. No. Entonces, a mis amigos transexuales, pues les digo el nombre que ellos quieren. Si van a molestar o a perjudicar a alguien, a quitarle su puesto, a competir legítimamente en un deporte, cosas así, pues no estoy de acuerdo. Pero de ahí en fuera, pues, hagan lo que quieran. La gente tiene derecho a ser feliz y expresarse mientras no moleste y lastime a nadie. Y en el caso de las personas asexuales, no recuerdo haber conocido a nadie asexual, pero debe existir. Obviamente existe, digo, vaya. Y bueno, lo único que tendrán que soportar son los avances sexuales de las personas sexuales que puedan mostrarse interesados en compartir un poco de tango horizontal con ellos. Entonces tendrán que explicar que pues, ellos no juegan en ese equipo. Pero por ahí, de ahí en fuera nada más. Watching from Chicago, Domingo Cuevas. The Bears. Explico. The Bears era un chiste que tenía un comediante estadounidense, George Wendt, que aquí todos ustedes lo conocen porque era en Cheers, en la serie de Cheers, era Norm, el señor un poquito pasado de peso que entraba al bar y todo el mundo decía Norm. Él era Norm y acaba de morir, un gran comediante. Entonces, entonces estás en Chicago, es The Bears. The Bears es el equipo de fútbol americano de Chicago. ¿Qué verídico es eso? ¿Qué verídico es eso de Trump, que es un empresario hecho desde cero? Desde cero inteligencia, desde cero moral, desde cero ética, desde cero responsabilidad, desde cero decencia, desde cero honestidad. Mucho. Desde cero dinero no, porque su padre le dio millones y millones y millones para que empezara a hacer sus trampas y aún así ha logrado hazañas tan increíbles como quebrar 2 casinos. Es quebrar una fábrica de dinero. ¿Sabes lo que se necesita para quebrar una fábrica de dinero? Él lo ha logrado. 2 casinos quebró. No, es un empresario hecho por su padre, que era un sujeto además enormemente despreciable. El día de hoy, al recibir Trump al presidente de Sudáfrica, le preguntó sobre el genocidio blanco. Es el último mito gordo del racismo estadounidense, el genocidio blanco en Sudáfrica. No sé qué tanto haya de realidad en ello, creo que menos de lo que dicen, pero puede haber algo y que hay que verlo. Pero
para Donald Trump esto es una bendición porque le sustenta su campaña contra la diversidad, inclusión, eh, diversidad, igualdad e inclusión, o equidad e inclusión, la DEI, porque él lo que quiere es que sean excluidos de todo, mujeres, intersexuales y personas de color, inmigrantes y negros y demás, para que todo se le dé solamente a hombres blancos. Porque si tú le das un puesto de trabajo a una persona que no sea un hombre blanco, estás haciendo políticas de diversidad, equidad e inclusión, independientemente de que esa persona sea mejor que todos los demás candidatos blancos que había para el puesto. Esto no te lo va a creer Donald Trump. Y ya que estamos en eso, hablemos rápidamente sobre la semana de Donald Trump. La semana de Trump comienza con esta señora que es una diputada congresista por Nueva Jersey, la Mónica McIver. La Mónica McIver ha sido arrestada, ya arrestó a 2 jueces, ya arrestó a un alcalde y ahora ha arrestado a una diputada. En otros lugares del mundo, no sé si en Estados Unidos por qué no funciona así, pero en otros lugares del mundo los diputados tienen fuero. ¿Qué significa el fuero? El fuero significa que no puedes actuar judicialmente contra ellos. Y el motivo de esto es evitar que se utilicen la persecución jurídica para impedir que lleven a cabo su labor como congresistas de acuerdo a la ideología que han expresado y por la cual sus conciudadanos los han votado. Entonces, tú puedes amenazar a un abogado, con abogados, a un congresista, puedes evitar que realice su labor legislativa como debe de hacerlo. Y entonces, pues, la abogada en funciones, la fiscal general estadounidense en funciones, Alina Habba, que era la abogada defensora de Donald Trump en el juicio que perdió y por el cual se le condenó por 39 delitos. 39 delitos, es un delincuente sentenciado, anunció que va a acusar a la congresista por asaltar e impedir el trabajo de un oficial de la policía. Esa mujer estaba fuera de control, dijo, estaba empujando a los agentes federales. El video no muestra absolutamente nada de eso, pero lo más importante que dice Alina Habba es lo siguiente: los días de esa mierda han terminado en este país. Vamos a tener ley y orden. Ley y orden a la que no estarán sometidos, por supuesto, la tribu MAGA, como el presidente de Estados Unidos, que si no está en la cárcel es porque consiguió la presidencia de Estados Unidos, y de hecho se lanzó a la presidencia de Estados Unidos otra vez para evitar caer en la cárcel, porque aparte de los 39 delitos por los que ya se le condenó, tiene, creo que son 8 o 9 juicios más, en los cuales podría tener distintas penas de cárcel. Este señor, ustedes lo conocen, es uno de los grandes hijos de la corrupción, porque para no meterme yo con señoras que por supuesto no tienen la culpa, seguramente su mamá era una buena persona que nunca esperó tener como hijo a esta bestia asesina, corrupta, represora, odiadora de personas diferentes, odiadora de las mujeres, odiadora de todas las personas que no son rusos puros y maravillosos, y que es Vladimir Putin. Lo digo, está en la semana de Trump por lo siguiente. Si ustedes recuerdan, Donald Trump dijo que el primer día de su mandato presidencial iba a acabar con la guerra en Ucrania. De hecho, en algún discurso, ya cuando se le calienta la boquita a Donald Trump, se va por otro lado, ¿no? Como fue ayer, decía que su viaje por el Oriente Medio había sido el más maravilloso viaje que persona alguna hubiera hecho a lugar alguno en la historia de la humanidad, según varios analistas. Los analistas viven en la cabeza de Donald y poco más, ¿no? Pero él dijo que incluso antes de tomar posesión, antes del primer día de su mandato, iba a terminar con la guerra de Ucrania. No ha podido terminar con la guerra de Ucrania. La última vez se habló con Putin, le dijo que tenía que parar esto, que esto ya se iba a acabar, y Putin dijo no, y ya.
Putin le ha estado haciendo lo que en México llamamos darle el avión, decirle que sí, para que se vaya. Pero, dada la última conversación que tuvieron, Trump le dijo al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y a otros líderes europeos que están apoyando ahora a Zelensky de una manera mucho más clara y abierta que en el pasado, que Rusia y Ucrania tienen que encontrar una solución para la guerra entre ellos dos. Y esto fue pese a que hace unos pocos días Trump había dicho que ya había llegado a un acuerdo con Putin para un alto al fuego que no existe. Si Putin no quiere un alto al fuego de 30 días, no quiere la paz tampoco. Y esto lo sabemos todos. Quiere poderse quedar con lo que robó y prepararse para robar el resto de Ucrania, a menos que se le pare. Pero que le pase ahora la pelota a ellos cuando estaba diciendo que él es el que lo iba a arreglar todo, solo revela cómo cambia de opinión y de actitud Donald Trump, siempre para su conveniencia y siempre embarcando a los demás. Pero una de las cuestiones más notorias de los recortes que ha hecho Estados Unidos y que ha hecho, por cierto, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, del cual ya parece haber huido Elon Musk después que le ha costado esto como 300 millones y ha fracasado estrepitosamente. Se que iba a ahorrar billones de dólares. Trillions en inglés, billones en español. Y bueno, cuando tú vas al sitio web del DOGE, del Departamento de Eficiencia Gubernamental, son unos pocos millones los que medio han ahorrado y luego han despedido a un montón de gente que han tenido que recontratar. Pero entre las cosas que hizo Donald Trump es cortar el financiamiento de la organización USAID, la agencia estadounidense para la ayuda internacional. La ayuda internacional se da como una forma de ejercer lo que se llama el poder blando, es decir, conseguir la buena voluntad de países, sociedades y demás, lo que hacen todos los países que dan ayuda al desarrollo en distintas formas a distintos países. Todo el mundo lo hace por alguna conveniencia propia, aunque sea que te conviene quedar bien porque eres buena persona. Pero lo que ha resultado es que ha quedado, como dice allí, los cortes en la ayuda para el desarrollo, para la internacional de los Estados Unidos han dejado comida para millones de personas echándose a perder en el almacenamiento. Y esto es verdaderamente grave. Más de 600,000 toneladas métricas de comida de los Estados Unidos están sentadas en almacenamiento. Los inventarios de alimentos están atorados debido a que los cortes a la Agencia de Desarrollo Internacional, de Ayuda Internacional de los Estados Unidos, están en riesgo de caducar. No han podido salir de donde están almacenados para ir a la gente a la que estaban destinados y están a punto de echarse a perder, dicen distintas fuentes, a Reuters. Esto es una información exclusiva de Reuters, por cierto. Los cortes a la ayuda de Trump llegaron mientras aumentan los niveles de hambre en el planeta, entre otras cosas debido al cambio climático y a los problemas con las cosechas. Son raciones de alimentos que podrían suministrar la comida de 3,5 millones de personas durante un mes y que están en almacenes y bodegas por todo Estados Unidos porque no se pueden repartir y se van a echar a perder. Por supuesto, calculamos que al señor Donald Trump esto le tendrá, como tantas otras cosas, totalmente sin cuidado. Y finalmente, en el mundo de la COVID-19, que esta es una de las ilustraciones que tenemos de más o menos cómo es el coronavirus y por qué se llama coronavirus, porque parece que tiene una corona cuando lo ves de ladito, luego cuando lo ves completo tiene un montón de pinchos que utiliza precisamente para infiltrarse en las células sanas a las que parasita. Pues resulta que el gobernador Andrew Cuomo, que fue el ex gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ahora está bajo investigación por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por las decisiones que tomó durante la pandemia de la COVID-19 cuando era gobernador. Cuomo ahora quiere ser alcalde de Nueva York, compitiendo contra el actual alcalde de Nueva York, que estaba siendo sometido a una
investigación por actos de corrupción brutales, siendo demócrata, cuidado. Y entonces él fue a decirle a Donald Trump que lo quería muchísimo, que era muy simpático, que era muy guapo, que era lo que él quería y que lo salvara, por favor. Y Donald Trump ordenó que el Departamento de Justicia dejara de investigar al actual alcalde de Nueva York, demócrata, insisto, que fue a lamerle las botas a Donald Trump y con el que se quiere enfrentar Cuomo. Y ahora ese mismo Departamento de Justicia se lanza contra Cuomo. Junto con esto hemos tenido casos de jóvenes que han hablado sobre Palestina en su discurso de fin de curso y a los que ahora universidades como la de Nueva York les están negando el título, el diploma del título para el que estudiaron solamente porque expresaron solidaridad con el pueblo palestino. Y gente de distintos medios, de distintas dependencias gubernamentales que han sido despedidos por hacer informes que van en contra de lo que opina el señor presidente Donald Trump. Es decir, la única verdad aceptable, independientemente de los hechos y los datos, es la que diga Donald Trump. Es lo que hacía Stalin cuando Lysenko era nombrado el responsable de la agricultura y solo él decía la verdad respecto a la agricultura. Esto es lo que está viviendo Estados Unidos. El fascismo no viene a Estados Unidos. El fascismo ya está en los Estados Unidos. Y termino con esto. Hay 3 grandes cadenas de televisión en Estados Unidos. CBS, ABC, y no me acuerdo cuál era la otra. Qué barbaridad. La NBC, claro. ABC le hizo una entrevista a Kamala Harris y en el tráiler, en el anuncio de la entrevista, venía una respuesta de ella a una pregunta X. Es irrelevante. Y en la entrevista, cuando la lanzaron al aire, venía otra respuesta. En realidad no es otra respuesta. Son 2 partes de la misma respuesta. En la edición de la noticia se usó una y en la edición de la respuesta se usó otra. En la edición para la transmisión del programa. Donald Trump decidió que esto era una falsificación de las palabras de Kamala Harris para dañarlo a él en la campaña por la presidencia de Estados Unidos y ha demandado a la cadena ABC por $20,000 millones por esas 2 distintas o 2 partes distintas de la respuesta que dio Kamala Harris en la entrevista que le hizo el programa 60 Minutes. 60 Minutes, 60 minutos, que ha tenido muchas imitaciones y copias por todo el mundo, lleva muchísimos años haciendo periodismo del más alto nivel en los Estados Unidos. El director de 60 Minutos hace unas semanas renunció porque ya no podía hacer el programa como él debía y la dueña, la que tiene el control accionario de ABC, ha decidido que va a rendirse a Donald Trump, va a llegar a un acuerdo con él para darle algunos miles de millones de dólares a cambio de poder vender ABC, que está tratando de adquirirlo, otro gran conglomerado de la comunicación, en vez de pelear contra Donald Trump en los tribunales, cuando todos los expertos dicen, por supuesto, que podrían ganarle el juicio en los tribunales porque no hay forma de decir que eso determinó nada en las elecciones, ni que hubo mala intención, ni que hubo intención manipuladora, y mucho menos que fuera corrupción, como lo pretende Donald Trump con sus $20,000 millones. Pero es que no es que quiera los $20,000 millones. Quiere aterrorizar a ABC y a todos los periodistas y a todos los que se expresan en contra de él, como los comediantes nocturnos. Yo suelo ver en las mañanas los programas de Stephen Colbert y de Jimmy Kimmel, que además son resúmenes noticiosos para mí de lo que pasa en Estados Unidos, sobre todo con Donald Trump. Y pues ni el lunes ni el martes estuvo Jimmy Kimmel en la televisión. Yo dije, bueno, igual ya lo echaron porque Donald Trump dijo o echan a Kimmel o les meto una demanda por 50,000 trillones de cuatrillones de esdrillones de dólares. No, afortunadamente no hubo programa porque Jimmy Kimmel fue abuelo, nació su nieta y entonces prefirió estar con su nieta que hacer el programa, lo cual me parece muy razonable. Pero el terror ya está allí, el miedo ya existe. Y esa es el arma fundamental del fascismo. Que tengas miedo de hablar, de trabajar, de opinar, de pensar. Ese es el gran logro que está teniendo Estados Unidos. Y no es en Estados Unidos. Afecta a todo el planeta porque Estados Unidos sigue siendo uno de los epicentros del planeta, les guste a ustedes o no. Y siendo las 10 de la noche,
responde un par de preguntas más. Sobre los diagnósticos, bueno, si tu religión te dice con quién puedes estar o no, esto no lo hace una secta, no. No, la definición de una secta destructiva es otra y claro, la encuentras con mucha facilidad en internet, ¿eh? Deberías hacer tu lista de canciones ateas. Creo que la tengo. A ver, espérate un segundo. Aquí sí, denme un minuto, porque en mis playlists, que tengo aquí bastante a mano, tengo en las viejas, en las antiguas, bluegrass, no. Segmento sobre música, no. Tengo la lista de canciones del Batallón de San Patricio, que tiene mucho éxito. Mucha gente la ve, esa lista de reproducción. La lista de reproducción de canciones de La Mina también. Y la lista de canciones sobre Charles Darwin. Pero creo que no tengo efectivamente no he hecho la lista de canciones ateas. Vamos a hacer la lista de canciones ateas. Trump ya aceptó oficialmente el avión regalado por Qatar, pero es que hay algo, ahora se acaba de salir la información de que fue Trump quien lo pidió antes. Pidió porque no le gusta el avión que tiene, quería uno nuevo y no había forma de pagarlo. Acabo de terminar de escuchar la tercera sinfonía de Beethoven, magnífica. ¿Cuál es tu sinfonía favorita de la novena? Sin duda alguna, seguida por la quinta, la séptima y la tercera. La séptima es la heroica, por cierto. ¿Has hablado alguna vez de la princesa Diana? No, no le he hallado mucho interés. Creo que fueron 7 casinos que quebró, no recuerdo que eran 2, pero bueno, es cosa de verlo. Una sobrina de Trump escribió una biografía muy interesante, sí he sabido del tema, que ayuda a entender por qué es así de soberbio e inútil para aceptar sus errores. ¿Qué opinas del apoliticismo? No existe eso. La gente siempre tiene una posición política, simplemente muchas veces a la derecha le conviene más decir que son apolíticos. Bueno, ¿sabe del arreglo extrajudicial que parece Paramount le pagará al gobierno americano para que apruebe su compra de otra network? Sí, es lo que acabo de hablar. Paramount es la dueña de ABC y la idea es esa, que le pagará para permitir que sea la otra empresa, no me acuerdo ahora cuál es, la que lo adquiera. Y dice, finalmente, hoy un día como hoy, en 1920, en México asesinaron a Venustiano Carranza. ¿Crees que es un personaje sobrevalorado? No, yo creo que es un personaje que está infravalorado. No es que valga mucho, pero es que hay que tener en cuenta la enorme influencia que tiene para destruir los ideales más progresistas de la revolución y establecer un nuevo pacto más descafeinado, mucho más descafeinado del que pretendían las fuerzas de Zapata y Villa, lógicamente. Él manda a matar a Zapata y después de la muerte de Zapata, pues consigue la pacificación de Villa. Bueno, Villa se retira, pero la pacificación no la consigue directamente Carranza, pero Carranza es el que establece los elementos para que Villa diga, mira, me retiro porque esto no tiene ya sentido. Es Carranza el que logra, porque Carranza era ante todo un gobernador porfirista, no lo olvidemos esto. Él era gobernador, era parte del entorno de Porfirio Díaz y admite los avances progresistas de la Constitución de 1917, que en parte se le sale de las manos por la presencia de legisladores más progresistas, la admite para estar en el poder y logra la unión perversa de los hijos de los revolucionarios con los hijos de los antiguos hacendados porfiristas del norte para lograr esta extraña situación en la que tenemos en México como héroes revolucionarios a los que pelearon en 2 bandos distintos y se mataron entre sí. Y todos son héroes de la revolución. Carranza y Zapata juntos en la misma pancarta. Y Carranza mató a la víctima y el asesino. Los 2 héroes revolucionarios. Parte del mito que nos han contado. Así que creo que vale la pena
rescatar y analizar a fondo la personalidad del gobernador porfirista Venustiano Carranza, porque le da forma al México que luego tendríamos que padecer y seguimos padeciendo. Con esto termino yo. Muchísimas gracias por acompañarme. Hice poco de lo que iba a hacer, pero como es día especial, hablé mucho de mí. Debe estar hasta el gorro. Ay, sí va a contar otra anécdota de su aburrida vida. Pero bueno, ustedes lo pidieron y como es especial, pues lo dejamos así. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos mañana con la historia del ateísmo, breve historia del ateísmo. Nos vemos el miércoles próximo con otra cosa. Nos vemos el jueves próximo con el streaming. Y mientras tanto, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.